pasaron de las 17 horas y le damos... ¿Qué pasó? Ahí está. Te decía, 4 minutos pasaron de las 17 horas. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, @info24rg.com. Ahora sí, parece que había quedado algo pegado. Buenas tardes, amigos y amigas. Comenzamos el episodio número 4 de F5. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube @info24rg. Además en simultáneo y en vivo a través de nuestra señal digital Info24 Radio para todo el mundo. Por el espacio de 3 horitas vamos a estar haciéndote compañía con noticias, con varias cositas para charlar. Ya tenemos el mate listo, comenzamos por ahí la charla de la tarde, donde las cosas se ponen un poco más calmadas. Ya el día va terminando, para muchos o para algunos. Y bueno, es hora de tomar un mate y ver qué onda, qué ha pasado. En ese sentido, vamos a estar acompañándote. Te vamos a contar algunas cositas y por supuesto va a haber polémica. Tengo una polémica para usted. Así que prepárese. Dicho esto, me presento. Mi nombre es Carlos y quien me acompaña, como siempre y cada día, es mi amigo Javier, a quien le doy la bienvenida y buenas tardes, Javi. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? ¿Qué? Un tropezón ahí en el arranque, che. No, salía 3, 4 músicas, no sé, una cosa rara. Ah, buenísimo. Fiel a nuestra esencia. Todo. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo el fin de? Mira, hubo un fin de, sí, es cierto. En el medio. No sé. No tengo ni idea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está mal? No, la verdad, no sé. No. Está bien. ¿Qué hice? ¿Qué te puedo contar? Estuve charlando con algunos dirigentes. Mire usted. No voy a decir. Interesante. No voy a decir de si son dirigentes deportivos, políticos o sindicales. No voy a decir nada. Y tampoco voy a decir las cosas que me dijo porque esas cosas son en off. Entonces, no, eso en off. El off se respeta. Eso está bien. ¿Qué sería un código de la profesión de periodista que no cumplen o cómo es? Nosotros somos medio nuevos en esto. Che, el episodio de hoy se llama Patagonios Rebeldes. Patagonios. De raro. O estamos en inclusive. En inclusivo. No sé. No. Es raro. Patagonios. Bueno, dale. Ya quedó así. Olvídate. Es medio raro. Bueno, ¿y ustedes cómo anduvo en el fin de semana? Bien, tranquilo, trabajando, organizándome para otras cositas, así que bien. Me gusta. Bien, todo bien, en orden. Yo también me estoy organizando. Ojo, Ojo. Que si nosotros dos nos organizamos, mamita. Sí. Me parece que se vienen cosas muy interesantes. Mucha gente se está organizando. Sí. Últimamente. No dejemos cagar a la audiencia con esta cosa. Son cosas nuestras, códigos
internos. Bueno, che, F5, así como info24rg.com, nuestro portal web, columna vertebral de este programa, y nuestra radio digital info24radio.com, se hacen y se piensan desde Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Y aquí en nuestra ciudad la temperatura actual es de 10 grados. Estamos en la temperatura máxima y tenemos una sensación térmica de 3 grados bajo cero. La presión, 1009 pascales. Ah, bien, se avivaron. Pusieron la gráfica del clima, gracias. Señor. Humedad. Sí, está agresivo. Humedad del 46%. Visibilidad 37 kilómetros. A la hora... el viento sopla del sector... Ay, ¿qué se pasó esto? Viento sopla del sector suroeste a 50 kilómetros por hora. Que digamos que para nosotros es una brisa. No, déjame de joder, boludo. Hoy el viento, a la noche. Qué locura. No, bueno, pero hubo una alerta de esos vientos, ¿eh? Y va a sí, seguir. una alerta, pero hoy y no, todo lo que es boludo. mañana, para mañana viento. El miércoles calma un poco, pero después arranca jueves, viernes y sábado viento. Así que hacete la idea de que la boina la vas a tener que llevar con, sí, con hidalguía. Le puse unos como esos fierritos que se ponen las mujeres para el pelo, ¿viste? Ganchito de pelo, sí. Sí. Sí, si no vuela la mierda, boludo. Bueno, el viernes comenzó Ciencia al Extremo en FM UMPA, la 99.9, en Río Gallegos. Y además también en nuestra señal digital, info24radio.com. Lindo programa, así que ya los tenemos también a ellos el viernes. Seguramente y quizás en el transcurso de la semana se sume, o en este mes, en esta temporada, se sume un nuevo programa. No lo hacemos nosotros, ¿no? Porque no me quiero enterar que vamos a hacer un nuevo programa. No, es un programa de historia que va a ser Felipe Piña y Darío Stanriver. Ah, mirá vos. Dos pibes que empezaron hace poco. Sí, arrancaron hace 2 días. Bueno, mentira, ojalá. Estamos convocando, estamos convocando. Los que quieran hacer programa, nos avisan. Y le habilitamos toda la técnica y el espacio, no sé. Le damos todos los fierros para que lo hagan. Eso, que son 2 nada más. Una conexión a internet, una dial-up y una Commodore 64 que tenemos acá. Claro. Pero se los ponemos bien puestos. No, pero mire cómo salimos. Se escucha. En HD, hermoso. Estamos escuchando la música estamos en Full HD. ¿A quién le importa? Estamos en Full HD. Laura Barningham, Self Control, tema de los 80, si los hay. Laura Barningham, ¿así se llamaba? Branigan. Ah, Branigan. Ahora sí me está sonando. Mire lo que tengo acá. Mire lo que tengo acá. Mire lo que tengo acá. Gentileza de panadería y pastelería. Ah, tiene jamoncito. Dame uno. Estás al frente mío. Una cosa. Mirá lo que tengo yo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo como que tengo que tomar creatina. Bro. Creatina. Ya, estamos totalmente. Bueno, pero usted es un chico fit. Usted es un chico fit. Escúchame, ¿qué signo sos vos? Tengo acá, traje el horóscopo para todos ustedes. Qué hermoso, qué lindo. Me disfracé de Orangel. Decime, a ver, ¿cuál es tu signo? Yo te digo el horóscopo. Yo soy ustedes Acuario, si quieren... ascendente en Saturno. No. Pará, Acuario y listo. No me vengas con ascendencia ni te tengo que decir pelotudeces porque... Todo. Tampoco me voy a jugar mucho, son dos palabras nomás del horóscopo. Ustedes, si quieren que le digamos si quieren que le digamos el horóscopo, bueno, pongan ahí el signo al que pertenecen y yo se los leo. Bueno, Acuario, por ejemplo, escuchá esto porque te vuela la peluca, Acuario. Prestame atención, No, si no me va a prestar atención no lo digo nada.
tiene que prestarme atención, si no, no digo Sí, lo estoy escuchando, señor. No, lo estoy no, escuchando. bueno, Lo que pasa bueno, es que se me te habían caído los saumerios y me agaché a buscarlos. Claro. Bueno, Acuario. Dice, Dígame. escuchá, presta atención a posibles celos en el entorno cercano. Llegó medio tarde. Ya sea. ¿Para cómo? Amigo, esto no jodas. No, pará, esto no jodas. En una relación mía nunca hubo celos casi. Así no, que bueno, olvídate, pero no. mirá la pantalla porque esto no es que yo estoy inventando. Dice, presta atención a los posibles celos en el entorno cercano, ya sea en la pareja o en amistades. En amistades puede ser. Tengo más celos en amistades. Sí. Yo soy celoso. Yo soy celoso. Sí, yo usted soy es celoso. muy celoso. Una Yo cosa, te dije. usted- Yo te dije, no. Sí, No me vas a empezar con esas Tengo tonterías. 2 grupos de amigos en particulares que no se pueden ver. Y usted sería el tercer grupo solo. Que hay una discordia ahí entre los 3 grupos. Mi amor lo puedo compartir. Sí, pero. Lo que me molesta es algunas influencias, las malas influencias. Porque una cosa son amistades y otra cosa son, viste. Entonces ahí ya no me gusta. Yo tengo una amiga, muy amiga, que me saco selfie con ella y se lo mando al otro grupo y le digo, estoy con mi mejor amiga. Y se arma una tole ahí. Olvidate. Bueno, pero usted es un Y soy conventillero un también. provocador, siempre soy. Es un una conventillero. No se hace. Le hago, eso. Bueno, pero espere, que le termino. Bueno, pero los celos estamos, está bien. A ver, Acuario dice, presta atención a los posibles celos del entorno cercano, ya sea en la pareja o en amistades. Con un enfoque diplomático, podrás superar cualquier obstáculo y avanzar en tus planes. Y avanzar en tus planes. Soy un gentleman inglés. Claro. Ese es el horóscopo para el signo de Acuario. ¿Alguien quiere el horóscopo? Tuyo. No, le voy a decir el de nuestro fiel oyente. Pará. ¿Sabes qué? Al final del programa voy a dar un consejo para la caspa que está pero muy bueno. Hágame acordar. Sí, le voy a dar un consejo para la caspa que está muy bueno. Es muy hediondo eso, amigo. No, que va a ser hediondo. Y bueno, la gente sufre caspa, boludo. Hay gente que sufre caspa. No. No es hediondo. No diga eso. No, es feo. Nada Es que feo. ver. El que tiene caspa no se lava el pelo. No se lava. Es un cochino. Si vos tenés caspa, porque no te lavás, amigo. No, boludo. Sos re cochino. No. Sí. Bueno, vamos con Capricornio. Antes de terminar el programa, voy a decir el dale. consejo. ¿Un tip para sacarse la caspa de encima o para controlarla? ¿Cómo es? No, es un consejo. Ok. No voy a adelantar. Le voy a ir tirando pie para que tu audiencia es buena. Bueno, dice, cambios para Capricornio, cambios en el entorno laboral pueden darle pie a nuevos proyectos. En el amor, mantén una comunicación clara y si conduces, presta atención a los detalles para cuidar tu seguridad. La puta. A ver. ¿Cómo? No entendí nada. Sí. No, que si conducís tenés que prestar atención para cuidar tu seguridad. Bueno, pero eso sí, es obvio, sí. Hay que manejar con el celular en la mano. Cambios en el entorno laboral pueden darle pie a nuevos proyectos. Me gusta eso para nuestro fiel oyente. A él que le gusta. Él es un workaholic, ¿sabías? Sí, le mete a todo. No tiene drama. Él le gusta trabajar mucho. Le gustan muchas cosas. Hace rato que no lo veo, che. Sí, es cierto. Lo voy a llamar. Llámalo. Lo voy a llamar para que me caiga puteado. No, sí, por lo menos para que alguien se te ría en la cara. Ese es un hijo de puta.
Perdón, se me está, el mobiliario de que nos trajeron esta temporada medio trucho, se me baja la silla. Perdón, Che, arrancamos muy raro hoy, pero... ¿Por qué es raro? ¿Qué pasó? ¿Qué te iba a decir? Decime tu horóscopo. Ya te lo dije, Capricornio. No, dijiste el del Filo. Y bueno, el mismo. El mismo. Ah, ¿son lo mismo? Sí. Ah, mirá, no sabía. ¿Por qué decís que... ¿Por qué decís que Sandy Papo? No te puedo creer. No puede haber un artista que se llamaba Sandy Papo. Sandy Papo. ¿Quién era Sandy Papo? Y Papo. Ah, Sandy y Papo. Pero sí. Tocaba Papo. No. Papo. No. Ah, no, es otra cosa. No, una cosa, tocaban una cosa. Me suena a pornografía prácticamente. Sacalo. Oh. No lo pongas. No, porque estaba buscando una música de Papo, porque hoy es el aniversario. No sé si de su muerte o de su fallecimiento, no me acuerdo, pero sí, creo que se lo recordaba a Papo hoy. Pero básicamente es lo mismo, fallecimiento y muerte. ¿Por qué? ¿Por qué es lo mismo? Y falleció, muerte, es lo mismo. No es lo mismo, una cosa es... No, el nacimiento, el natalicio es. Ah, el natalicio. 10 de marzo de 1950 nacía en la Paternal, provincia de Buenos Aires, Norberto Aníbal Napolitano, el Papo. O Papo. Papo. Ahora vamos a poner un temita de Papo, ¿te parece? ¿Te gusta? Tocó el riff. Papos Blues. ¿Con quién? Y tiene muchísimos éxitos. Tocó con B.B. King. Sí, eso, listo, ya está. Listo. Ya está. Llévame si querés. Llegaste, tocaste el cielo, conviviste con el cielo. Claro. Fumaste, hablaste inglés con el cielo, hiciste todo con el cielo. ¿Entendés? Compartiste muchas cosas con el cielo, listo, ya está. Che, en minutos nada más, hoy estamos muy federal. Vamos a recorrer zona norte de la provincia de Santa Cruz, puntualmente Caleta Olivia. Vamos a hablar con un concejal de la localidad de Caleta Olivia, mi hermosa y querida localidad de Caleta Olivia. Después, nos pegamos un piquecito y nos vamos hasta Río Turbio para hablar también con una concejal, presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Río Turbio. Ya con esto les he dicho todo. Y la tercera. Y el tercero no está confirmado. No está confirmado, pero podría ser que hablemos con alguien más. Sí, podría ser. Sí. Puede ser. Che, tengo que probar esto. Bueno, pon un tema de Papo. No, se me complica. Ahora. Somos Phil Collins. Qué quilombo ahí, boludo. Pobre gente. Que lo parió. Bahía Blanca es un quilombo. Bueno, pero aparte hubo más inundaciones. Misiones tuvo inundaciones y San Luis igual. Lo que pasa es que Bahía fue tan grande que... Ahora yo te pregunto, ¿usted no detecta? Me voy a ganar el infierno con esto que voy a decir. Si tenía la mano en la puerta, ahora le están sacando la llave. Con lo que voy a decir. ¿Usted no detecta con estas situaciones que la verdad que son una desgracia, que hay como en la sociedad una especie de cáguense? ¿Es eso lo que votaron? Porque Bahía Blanca ganó la Libertad Avanza. Sí. ¿No hay algo ahí? No, yo la verdad que no lo veo. Están haciendo colecta en todo el país para la gente. No. Ya sé, obvio, en la tele, en las redes, vos vas a ver y qué sé yo. Pero después cuando vos empezás a hilar finito y ves comentarios o algún posteo, sobre todo en Twitter, hay alguno que dice... Hoy se cayó X. Sí, no importa, pero no se cayó por esto. No. Denunció no hay un ciberataque.
No, hay algo ahí, no hay algo como una especie de... Estamos siendo un poquito intolerantes, un poco revanchista, un poco... ¿No está ganando el odio? ¿No está ganando el antisemitismo? Yo lo veo que está creciendo eso, en medio de la xenofobia. Sí, pero si el mensaje de arriba viene con odio, también va a alimentar eso. Temas extranjeros, extranjeros en general, pero puntualmente, si tuviéramos que separar judíos y venezolanos, son como el chivo expiatorio, dice usted. No, los más atacados, si querés. Y después pero esto. pasa Y que después también, esto. Hubo mucho posteo venezolano bancando a Milei y eso los terminó perjudicando. Voy a comer. Voy a comer en vivo. Capaz que no hay tanto venezolano que piense así como 5 o 6 venezolanos Argento Liberto que están a favor de Milei. ¿Entendés? Y capaz que eso los terminó perjudicando igual. No, pero pará. Yo creo que esto lo comparten muchos de nosotros. Nos quedan 4 minutos antes de ir a la entrevista. Sí. Puede ser que alguno no lo comparta, pero hay muchos que sí. Yo esto lo hablo con uno y con otro y te dicen, y sí. Una cosa es que en nuestro país abra las puertas a cualquier ciudadano y no sé qué, de cualquier lado. Y otra es que venga un extranjero a criticar cosas nuestras, de nuestros quilombos. Es como que vos estás en tu casa y de repente entra un X y te dice, la verdad que estamos podridos de que dejen el patio en ese desorden. Yo estoy flaco, recién entraste, ¿qué me venís a criticar mi patio? Claro. No. Y bueno, entra y calladito la boca. Hoy por hoy, igual viste, el tema de la libertad y todo eso, es como que te da un derechito a decir lo que pensás. No. Y capaz que te estás perjudicando a vos mismo. No viene de ahora esto. Viene de hace rato. Yo no banco a ninguno. Es como que venga, a ver. Atención con escuchá esto. Porque voy a tirar una diagonal. Es como que venga un médico de Bolivia. Entró a trabajar hace 3 meses y me está criticando el sistema de salud argentino. O sea, si vino a matarse el hambre acá. Claro. Si vino, por alguna cosa vino. Si no, si estás bien allá, te hubieras quedado allá. Tipo. Entonces, estoy muy bien. Nadie se va de un lugar donde está bien. No. No sé. No. Y si lo hay, es porque una persona que no está bien de la cabeza. Pero ¿cómo? Nadie se va de un lugar. Claro, y no estás bien de la cabeza. Si te vas bien, te vas de un lado que estás, de un lugar que estás bien. Digo, tenés trabajo, casa, te va bien, claro, prosperidad. Claro. No sé. Estás en tu lugar y qué sé yo, y te vas. No sé, no se entiende. Encima, a remarla en dulce de leche. A empezar de abajo y. ¿Entendés? En otro lugar, con otra cultura, con otra. Sí, ¿entendés todo eso? Entonces. Yo entiendo de que si viene un médico de algún otro país y a los 3 meses me está criticando mi sistema público de salud, déjame que este es mi quilombo. Claro. O sea, es el quilombo argentino. Vos le invitaste a trabajar y en todo caso, si no te pagan, hacé una protesta. Y nada más, no sé. No sé, si no te gusta, andá de vuelta a tu país o andate a otro. Claro. No sé, ¿vos coincidís conmigo? ¿Te toca hablar con personas con esa onda?
A ver, yo me he peleado con gente que ha estado mucho tiempo en este país y ha llegado un momento que se ha puesto medio complicado y se ha querido ir porque estaba complicado. Volví a su país porque en su país estaba mucho mejor todo y esto que el otro y ¿Te referías a yo me he Chile? peleado. Sí, me he peleado con gente. Es más, después de ese asado no me invitaron nunca más a ese asado. Porque le dije No, bueno. prácticamente, le dije prácticamente, volvete a tu país. Claro, Si estás sí, mal sí, acá, volvete. Si Pero tan mal ten en estás, cuenta, ten en cuenta un montón de cosas. Que la casa que tenés acá en tu país no la ibas a poder hacer. El no la estudio hice. que No la tiene tu hice. hija, tu hija acá en la UMPA no lo ibas a poder, no lo ibas a poder tener. La salud que tuviste acá en Chile no la ibas a poder Bueno, tener. estás Ten en dando cuenta muchos eso, datos. nada más. Claro. Estás dando muchos datos. No, porque Te vas a era una sentir, crítica de todo. Bueno. ¿Entendés? Entonces, sí, lo mandé de vuelta a su país. Todo bien. Claro, pero para eso no es xenofobia, no es, bueno, no sos racista, no sos No. discriminador. Lo No, que yo no banco, yo lo que no banco es estaba esto. defendiendo. No me lo vengas a mío. querer, no me vengas a criticar lo mío, así estemos en la cochina mierda. Mm, Déjame que son nuestros quilombos, ¿no? A ver si lo entendemos. mm. Sí, No sé. no, en ese sentido te banco, sí. Sí. ¿Esta era la polémica? No hay ninguna polémica. No. Y son y media. Bueno, no, la polémica es otra. Ahora tenemos que ir prepararnos para ir como ya les decía, a nuestra primera entrevista. Ya venimos. (17:33), estamos listos ya, está todo listo y preparado para recibir a nuestro primer invitado del día de hoy, y es por eso que ya lo tenemos en línea a concejal Juan Curayán de Caleta Olivia. Juan, ¿cómo te va? Buen día, buenas tardes, perdón. Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo buenas bien? Tardes Sí, todo bien, buenas tardes para toda la audiencia, gracias por la presentación, tan amable siempre. Estamos hablando un poquito de federalismo en nuestro espacio. Ahora, hace unos días hablábamos con Pico Truncado, con Las Heras. Y bueno, ahora es el turno de Caleta Olivia. En Las Heras nos contaban varias cosas de cómo estaba la gente.
Y en este caso, bueno, queríamos hablar un poquito con ustedes para ver cómo van las cosas en Caleta Olivia. Sabemos que estuvo la apertura de el periodo legislativo, pero bueno, supongo que han pasado cosas en el medio. Hablamos del año pasado. Digo, contame un poquito cómo está Caleta. Bueno, sigue con la misma, a ver, con la misma problemática en la cual ha dejado el viejo kirchnerismo y hoy parece que el nuevo kirchnerismo potenciado, porque de esa manera lo describen los que hoy se hacen los opositores, ¿no? Mm. Los opositores falsos que terminan siendo lo mismo, los que nacieron de la misma teta y de la misma vaca lechera, ¿no? En el cual parece que no aprendieron nada, y esto puntualmente lo digo con el gobierno de Claudio Vidal, el gobierno que le han regalado al intendente Pablo Carrizo. Sí. La forma de hacer política no son las correctas y se ve en el descontento de la gente, en la forma de la gente, con el tarifazo que le han propuesto a la gente y lo han aprobado de manera desprolija, no respetando en este caso el reglamento interno del Consejo Deliberante, llamando a una sesión extraordinaria y burlándose después con un gobernador y un intendente andando en bicicleta en la costanera con todas las calles detonadas, pero así todo. Yo creo que lo que les pasa es que viven un romance con el gobierno provincial, con la gente del gobierno provincial, y en este caso con nuestra ciudad, con la ciudad de Caleta Olivia, en el cual le venden a la gente una novela, ¿viste? Esto es como sentarse en aquellos tiempos a mirar novela y de repente tenés tipos que son Pasiones de Gavilanes, después tenés tipos Pesquera, después tenés a los pintores más caros de la provincia, después tenés Desamor, tenés un montón de cosas en el gobierno de Claudio Vidal, donde lo único que te muestra son fotos con saludo a los community managers de ellos, ¿no? Y Sí. sobre eso, la verdad es una cuestión preocupante cuando digo los community managers y demás, porque son el gobierno provincial y municipal tiene mucha gente rentada que lo único que hace es difamar al que dice la verdad, al que quiere otra política, a la que piensa que las cosas se tienen que revertir, pero lo único que hacen es pagarle sueldos millonarios a personas para buscar el desgaste en redes sociales, ¿no? Que hasta el momento no les sale. No, la gente ya no es tonta, la gente sabe lo que son las redes sociales, cómo funcionan. Juan, vos sabés que me voy a permitir un exabrupto, porque digo, ¿Sí? a ver, recién hacías un recuento del viejo, los argumentos, ¿no? El kirchnerismo, el viejo kirchnerismo, ahora es el nuevo, después va a ser no sé qué cosa, pero lo cierto es que ya pasó más de un año. Y mi pregunta es, que por ahí vos con el diálogo en los vecinos o en reuniones políticas, donde vos seguramente te reunirás con cuadros políticos de distinta índole o de distintos pensamientos, y está esto de, che, sigamos tratando a la gente de pelotuda. Digo, porque hace más de un año, o sea, yo creo que nadie, o sea, no sé si vos te animás a decir, che, yo eso no lo hice porque en el gobierno anterior tardaron más en hacerlo. Después de un año que a vos te pusieron una función para que hagas algo. Digo, es raro. Mire, cuando uno habla del viejo kirchnerismo, del nuevo kirchnerismo, es una cuestión que uno lo dice también con un doble sentido, y es parte del discurso, que es solamente un discurso, ¿no? Ahora, esta gente es peor o igual al gobierno anterior, y no del conductor, sino de los que eran capaces de hacer desastre. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención, que el gobernador tenga la misma práctica como conductor o como líder, porque me parece que son más líderes y son más capaces que lo que puedan conducir. Y lo mismo el intendente que tenemos en nuestra ciudad, que no entiende que la política es de la gente, es para la gente, las obras son de la gente, más allá de un vecino común y corriente con sentido común que tenga la capacidad de agradecer y de poner en valor el esfuerzo de los que conducen la política, estos tipos creen que son
los reyes, lo que hay que hacerle reverencia y hay que actuar en consecuencia. Si no te hacen sonar, te dejan sin laburo, te persiguen, te inventan causa, se meten con tu familia, si no te pueden pegar a vos, le hacen cagar el trabajo de tu hermana, de tu hermano, ¿me entiendes? Buscan la forma de hacer daño. Ahora, la gente ya sabe de eso, la gente sabe que va a seguir teniendo que buscar políticas nuevas, que va a tener que seguir buscando el cambio, aunque duela la palabra de cambio, porque no han mentido tanto con esas palabras mentirosas, ¿no? De que se usan en eslogan, que son palabras que se usan en eslogan, pero que es triste y lamentable, la gente apuesta y pasa estas estafas electorales a nivel provincial y a nivel local, ¿no? Sí, también hacías mención, ¿no? Dijiste, bueno, nuestra felicitación al community manager de todo lo que es el gobernador y lo que representa el partido SER. Pero ahí hay una sospecha, por me hiciste acordar, hay una denuncia hecha por la secretaria de gobierno de la municipalidad de Río Gallegos de una contratación directa por más de 100 millones de pesos, puntualmente 115 millones de pesos, a una empresa que se llama National Security SRL, que está vinculado con este muchachito Cerimedo, que Cerimedo está, ¿cómo se llama? Vinculado también a todo lo que es el ejército de troll de la Libertad Avanza. Entonces, medio como que quizás los fondos de Santa Cruz te están yendo ahí. No sé si... Los fondos de Santa Cruz y de mi ciudad están yendo a alquileres costosos que solamente viven los tipos pudientes, los tipos que uno no conoce, pero que después se da cuenta cuáles son los que tienen mejor calidad de vida que otros, los que usan la estructura del Estado para tener lujos. Los recursos de nuestra ciudad en Caleta Olivia están destinados para las redes sociales, para las pautas. ¿Usted puede creer que hoy me doy cuenta que los medios de comunicación poco me sacan en mi ciudad? O sea, cuando los medios de comunicación no llegaban a arreglar con este gobierno desastroso como es el provincial y local, yo obviamente y lo voy a seguir haciendo es salir a manifestar mi impronta y lo que pienso y lo que hay que hacer en la política. Hoy no tengo esa misma posibilidad con todos y eso me parece de que también es tristísimo y eso le saca la posibilidad al crecimiento de nuestra provincia, al crecimiento de nuestra ciudad. Y sobre los recursos, volviendo para atrás, es lo único que hacen. Como yo decía, viven en una novela donde pagan al mejor, a la mejor producción, en este caso los medios de comunicaciones, para levantarlos a ellos y para lavar su imagen todos los días. Ahora, Juan, ya un poco más en la ciudad, Carrizo, ¿cómo plantea este 2025? ¿Habló en el Consejo Deliberante? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Prometió mejoras? ¿De qué tipo? Mire, la sesión preparatoria todavía no se llevó a cabo, o sea que todavía no le conocemos la voz del 2025 al intendente Pablo Carrizo. No sabemos cuál es el plan de trabajo porque al Consejo le da la espalda, porque el tipo es un patrón, es el patrón que todo hay que obedecerle y con eso conmigo se lleva el disgusto, ¿no? Y hasta los que le hemos pedido, que son los informes de manera reiterada, se lo ha tenido que hacer saber la justicia, en el cual el tipo piensa que puede obviar y que puede manejar la política como a él se le canta. Cuando nos mandó un informe con 160 cargos, después la misma justicia hizo que el tipo muestre los números como debe, y resulta que habían cerca de 300 cargos. Sobre eso un montón de irregularidades. Y mañana, le adelanto a usted, que mañana, por lo que uno conoce el Estado, gente que trabaja en el Estado, aparentemente el costo del acto de apertura de sesión va a costar una cifra millonaria. Una cifra millonaria en el cual hoy, en el contexto donde nos encontramos, uno dice, es necesario, nos preocupa,
¿Cómo va a costar? ¿Qué la van a transmitir? ¿Va a haber una productora? No entiendo. Está todo montado en una puesta de escena en el cual hay que a los vecinos de Caleta Olivia le va a costar sonidista, le va a comunicar un equipo de streaming, le va a costar viajes de actores políticos para que aterricen a la localidad, todo un show para mostrar una mentira, ¿no? Bueno, no, yo había dicho que dijo porque nada, estamos 10 de marzo, generalmente ya todo comenzó a funcionar, digo, pensé que en Caleta Olivia ya el intendente ya se había puesto a trabajar, me parece que no. Mire, a mí me encanta poder defender lo que usted dice, me encantaría poder decir sí, la verdad que la ciudad nuestra, como puede, avanza, ahora no es lo que nos pasa, la gente siente una gran decepción, la gente se encuentra en incertidumbre, la gente tiene miedo, pero muchos empezaron a hablar. Eso es importante. Juan, hay un comentario que circuló respecto a que algunos despedidos, algunos que hayan firmado los retiros voluntarios, iban a empezar a trabajar en distintos municipios de la provincia. ¿Eso lo escuchaste? ¿Tenés alguna información acerca de eso? Llega más el rumor ese y eso preocupa porque este gobierno lo que ha hecho con el gobierno anterior es aprobar una emergencia económica con los concejales de Fernando Cotillo, ¿no? Donde se han vendido al mejor postor, donde le han dado la herramienta y donde muchas mujeres con hijos han quedado sin trabajo y donde se hicieron los distraídos para darle el changüí a este intendente, entendiendo de que la negociación ahora se hacía con el patrón, ¿no? Es algo que la gente lo sabe y eso a mí me preocupa porque para unos sí y para otros no, y porque cuando la necesidad de los empleados municipales existe y están a los pies del gorrocito, ninguno del Estado municipal se solidariza. Cuando pasa algo con el sector gremial, todos como perritos falderos van de entrar de la vaca lechera. Bueno, obviamente hay que entenderlos. Ahora, la gente también se da cuenta de eso. La gente se da cuenta que esta gente es mezquina. Claro. Te traigo un poquito más a la cuestión reciente. Estuviste en Río Gallegos, ¿no? Firmaste un acuerdo con el intendente Pablo Grasso. Contame de qué se trata y cómo lo reciben ustedes allí en Caleta Olivia. Bueno, sobre el acuerdo hay dos acuerdos. Uno que es la Casa de Santa Cruz en Córdoba, la casa del centro estudiante, ¿no? Sí. En el cual quien pone esa mirada es el gobierno municipal de Río Gallegos con otras localidades de otras provincias, y eso es un trabajo que está netamente pensado en el futuro de nuestros jóvenes, de los jóvenes que el día de mañana pueden también llegar a tener esta posibilidad de conducir, de tener más profesionales en cada localidad y en la provincia. Y también otra de las cosas es la Casa de Cultura de Río Gallegos reflejada en la localidad de Zona Norte, en Caleta Olivia. Poder tener todos los trabajos de planificación, los trabajos que viene llevando adelante la gestión de los vecinos de Río Gallegos, quienes conducen y demás, para poder tener al menos a futuro lo que hoy ustedes tienen, ¿no? Más obra, más trabajo de contención para los jóvenes, más trabajo culturales para nuestra ciudad. Entonces para mí es importante de que poder copiar lo lindo del crecimiento de Río Gallegos en nuestra ciudad. Sí, ¿qué dice el vecino respecto a esto? Porque, a ver, yo recuerdo la época estudiantil, en mí, por lo menos en la mía, no había nada de esto, y está bueno porque, por ejemplo, hay un convenio que los estudiantes tienen un descuento para el traslado, y si se reciben la mudanza es gratis. También, bueno, hay toda una serie de beneficios para la gente que está estudiando en Córdoba. Yo lo veo y digo, mira vos, si nosotros hubiéramos tenido todas esas oportunidades. Pero en Caleta Olivia, puntualmente, Juan, ¿qué te dice la gente de eso? O sea, ¿cómo la ven? Bueno, mira, puntualmente los estudiantes, me he comunicado con muchos de ellos y me han preguntado, che, Juan, vos que te sacaste una foto con Pablo Grasso, vos que estás ahí trabajando con Pablo, porque la gente nomás visualiza todo. Posta que la gente hoy no hace falta, es lo mismo que le digo al intendente Pablo Grasso. Le digo, Pablo, a mí me parece bárbaro el trabajo que venís realizando,
y nosotros necesitamos esa política. Ahora necesitamos que la política que ustedes llevan adelante se desarrolle en toda la provincia, ¿no? Y tan así es que la gente visualiza eso y hoy me preguntan, ¿y cómo pueden hacer? Entonces le dimos la información en dónde está la casa en Córdoba, cómo pueden hacer, que entiendan que es un lugar de contención, que entiendan que es un lugar donde pueden ir a estudiar, donde pueden ir a capacitarse, porque hay también capacitaciones, y donde pueden entender que a mediados de año o a fin de año hay beneficios para los estudiantes de nuestra provincia, claro. en distintos aspectos, como usted decía, ¿no? Sí. Y en Caleta lo mismo, hay una esperanza, si bien, cuando yo hablaba del kirchnerismo, yo siempre soy muy respetuoso con todos los sectores políticos, ¿no? Ahora, yo soy el que piensa que el que hace mal las cosas son las personas, no un grupo colectivo o un proyecto en el cual conducía. Ahora, lo que hay que hacer es claro con la gente. Y estos tipos, cuando se golpean el pecho, hay que hacerles saber que los que gobiernan son ellos ahora. Que esta cuestión no estamos hablando desde el 10 de diciembre del 2023 al primero o al segundo mes del año, del corriente año de gestión. Vamos a un año y medio y lo único que hacen es castigar a la gente, maltratar a la gente, perseguir a la gente y excusarse de las cuestiones que han pasado. Dijeron que esta provincia era una provincia millonaria, que los aumentos del salario del docente iban a incrementar el doble, pero ¿saben lo que hacen? Se burlan. Claro, el poder adquisitivo se ha disminuido constantemente, lo ha perdido el docente, que hoy le dicen al docente que vayan a revisar los recibos de sueldo del 2022 y lo comparen con el del 2024. Me parece que eso es una burla, me parece que es una chicana al docente que hoy se encuentra en la línea de la pobreza, y que esas cuestiones los santacruceños no la compramos. Sí. Bueno, el gobernador en todo su discurso no le habló a los jóvenes. Eso fue un dato que nosotros hicimos después de un análisis. Digo, no le habló a los jóvenes, no les dijo, para ustedes ahí pensamos en esto, no sé, acciones como esta, las que estamos hablando, ¿no? En la casa de los estudiantes en Córdoba y demás. O sea, no les habló a los jóvenes en cuanto a puestos de trabajo, no le habló a los jóvenes tampoco en cuanto a si hay un programa provincial para el acceso a un terreno, mucho menos a una casa. Entonces, o sea, eso no habló. Y después, si te fijas, en el discurso de Claudio Vidal, una sola vez hizo referencia a los salarios, y esa sola vez fue como diciendo, acomódense con esto. O sea, era como que... Despectivamente. Es lo que hay. Claro. Sí. Y miren, ¿sabe qué? Cuando no le hablan a los jóvenes es grave, y a la vez le hablan, porque cuando le hablan a los salarios, cuando le hablan a salarios de los trabajadores, no se dan cuenta que el trabajador tiene familia, que el trabajador tiene hijos que manda a la escuela, que tiene los hijos en el jardín, que tiene que mantener y que hacerse cargo de hijos con diferentes discapacidades, con problemas de salud. O sea que indirectamente hay que hacerle saber a nuestra población que ellos sí le hablan, pero le hablan de esa forma, ¿no? De que estamos en retroceso, porque nuestra provincia ha entrado en una crisis de retroceso y eso es gravísimo. Entonces, yo creo que este año es donde la gente va a hablar, donde tranquilamente como concejal y representante de mi ciudad tengo la libertad de poder hacerlo también, porque estas cuestiones las vengo manifestando como corresponde, de manera prolija y respetuosa. Ahora, es tremendo de que esta gente entienda que la política pasa por este lado, ¿no? Sí. La última, Juan. El 2025 para Caleta Olivia, ¿qué es una oportunidad? ¿Es un año que se va a perder? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que el año 2025 lo que tenemos que hacer es hacer fuerza para poder hacerle entender a la gente y salir un poco más a la calle, hacerle como se hace saber a la gente de que necesitamos representante nuevo. La provincia de Santa Cruz tiene que entender que Caleta Olivia tiene que tener una representatividad,
que tenemos que trabajar como corresponde, codo a codo, espalda con espalda, sin andar titubeando, sin andar esperando y especulando, que es lo malo de la política, porque hoy te cuento también, y te lo digo con mucho respeto, donde hay muchos actores dentro de la provincia, y mayormente son de Río Gallego, que son los salvadores de Caleta Olivia, pero ninguno pone el corazón ni la mano en el bolsillo para poder cambiarle la realidad a Caleta Olivia. Los que viven en otras localidades, ninguno tiene la capacidad de poder llevar paño frío, de poder hablar con los vecinos de mi ciudad. Ninguno lo hace en la Cámara de Diputados como corresponde. Han habido un montón de problemas y nadie se ha manifestado como corresponde. Pero en elecciones son los más buenos, en elecciones hacen posteo de recorriendo la provincia. Hoy estamos en Caleta y escuchamos a doña Berta porque trabaja acá, y la verdad que nos preocupa su situación, y sabe que son de cuarta, te dan ganas de vomitar, perdón mi expresión, te dan ganas de mandarlo a vender churros, ¿me entendés? Con lo que implica hoy el que vende churros y el político de cuarta al cual nombramos, ¿no? Prefiero al vendedor de churros. Entonces, esto lo digo de verdad, porque me molesta. Hombres y mujeres que hoy son los salvadores, y ¿sabes qué? Son los tranzas número uno de la política. Lo que no pueden decirle nada a Milei porque están detrás de un par de cargos. Lo que no le pueden decir a Vidal porque están viendo si quizás Vidal hace un cambio de giro y puede salvar a sus familiares y a sus amigos. Si no, fíjate en la Cámara de Diputados Provinciales cuántos radicales, cuántos peronistas y cuántos kirchneristas están trabajando y son de manera funcional. Y son los mismos. Porque son los mismos los parientes, los hijos, el que trabajaba con este diputado, el que trabajaba con el ex diputado, el que trabajaba con esta diputada, el que trabajaba con aquel concejal, el que trabajaba con aquel intendente, el viejo intendente. Así trabajan. Y los de Caleta, perdón que te corte, lo de Caleta es peor. El hermano de este, el hermano del otro, el otro que no va, el otro que sí. Nosotros nos conocemos todos. Nosotros nos conocemos y sabemos. Por eso digo que la gente no compra más a estos hijos de su madre, y lo único que hacen es mentirle a la gente. Juan, pero todos escuchamos a Vidal decir que este gobierno se terminaba el amiguismo. Lo dijo él. Bueno, son peores. ¿Y sabes qué es peor? Que yo escuché, desastre. Escuché de una figura masculina decir que esto era menos malo que los otros. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque están especulando, porque son arrastrados. Y no podemos tener gente más. Y yo te lo digo, a veces me dan ganas de poder decir un poco más de lo que a mí me sale. Pero no podemos, de verdad te digo, no podemos tener gente mala leche, gente maldita, que lo único que hace es reírse del otro cuando viene a pedirle el voto. Total, lo convenzo a este con un colchón. Total, a este lo convenzo ahí, ahora le doy 3.000 pesitos. Total, a este lo tengo nombrado 2 o 3 meses, después lo hago cagar. Total, voy a la vecina, le robo la foto ahí comiendo y me hago el boludo que construyendo Caleta Olivia. Total, la hago cagar. Ahora voy a la escuela. Ah, sí, esta escuela está reventado todo lo vidrio. Voy ahí, yo toda la casa con la foto y digo, acá, en la escuela tanto, en la escuela 76, los alumnos se cagan de frío. ¿Sabes cuándo lo hacen? Este año. Claro. No, de hecho, a ver, esto no es que vos lo digas, sino que lo confirmás, porque la semana pasada entrevistamos a un trabajador de un estibador, ¿sí? De Caleta Olivia, en el puerto Caleta Paula, si no me equivoco, y nos contaba esto, que en su momento Claudio Vidal se tomó unos mates con ellos, dijo que los iba a ayudar, qué sé yo, son 75 familias que están en la más y absoluta cochina miseria, tienen unos sueldos horribles, paupérrimos, trabajan de vez en cuando, porque también dependen mucho de si baja o no un barco y demás, y que ahora cuando justamente vos hacías referencia al Claudio Vidal en modo pescador, bueno, cuando se subió a la camioneta, los vio y aceleró. O sea, literal, no lo dije yo, no lo digo yo, nos contó él, dice, sí, vino, pensamos que se iba a juntar con nosotros y de repente aceleró y vidrio cerrado, obviamente, y chao, y nos vimos. Porque la gente ahora habla, porque la gente ya no tiene miedo, o sea, la gente tiene miedo ahora, de la cochina miseria, como decía usted, que es un término que uso constantemente, y no darle explicación a tu hijo. Y lo único que es lo que te quedaba era el miedo. La gente está perdiendo el miedo. Los que hoy hicieron este gobierno, cómo hace sonar, cómo hace cagar a la gente lo último que está perdiendo es el miedo. Y eso es una situación
grave que se lo va a hacer saber al gobierno. Si no más lejos, ir desde Caleta Olivia hasta Río Gallego, los acampes que hay a la costa de la ruta. Eso hace muchos años no se veía. Ahora, ¿qué pasó? Mirá que los que se fueron eran muy malos, ¿eh? Sí. Y no quiero que vuelvan, te lo afirmo, no quiero que vuelvan. Ahora, no quiero que vuelva más Alicia, no quiero que vuelvan toda la mesa que implicaba ese amiguismo que la rodeaba, ¿no? No quiero que los viejos opositores sigan haciendo los referentes de la catástrofe, que vengan, que son los salvadores. No quiero tampoco más de esos tipos. La gente no las quiere. Ahora, Juan, recién decía que los hacían cagar a la gente. ¿Qué pasó con...? Porque yo entiendo que Vidal, y supongo que Carrizo debe estar más o menos en la misma onda, de hacer actos donde nada se le acerque ni nada le digan. Por eso es que en cuanto pueden lo escrachan, como pasó con Vidal, que los trabajadores lo sacaron un poco cagando de ahí. Y eso no le gustó, porque se filtraron imágenes donde a él... no le hacían acordar a toda su familia en realidad, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Fue cierto que despidieron a muchos de esos trabajadores? Sí, a 25 personas despidieron. Y sobre eso quisieron instalar de que no más trabajo para los bolivianos y todo para los argentinos. Y es mentira. Porque dentro de esos 25 hay, mira, sin mentirte, 13 que son argentinos, los otros son bolivianos, y que hay bolivianas que ni estaban ahí. Ahora, esto es como lo que le enseñamos a nuestro hijo, ¿no? Matá a la araña y a la mariposa que quede viva. O matá a la hormiga y que la mariposa quede viva. O matá al cascarudo, total la mariposa tiene que estar viva. ¿Por qué esa discriminación? ¿Por qué esa forma, si esa forma no se resuelve la política? Si yo digo siempre que uno no es más papa que el papa. Ahora, ¿por qué de esa forma inventan fuente de trabajo? Hicieron sonar a 2 cooperativas acá. Las despidieron a todas. Jugando con la necesidad, con el hambre, con la fuente laboral de la gente. Y ahora, trajeron una solución, una cooperativa nueva, y toda la gente esa se tenía que empadronar en esa cooperativa. Y en esa, ¿cómo se dice? En esa situación dejaron 25 personas sin trabajo. Y a todo eso tenía que pedirle perdón a los que le han gritado cosas, ¿no? Porque se han puesto muy sensibles. ¿Cuántas veces se le han dicho un montón de cosas, un montón de político, referente, lo que sea, mal, ¿no? Porque no comparto la cuestión violenta. Ahora, por eso hay que ir a pedirle de rodilla perdón a Alicia, a Peralta, a Eduardo Costa, a Reyes, a Prade, a Cotillo, a Juitich, a todos los que no funciona así. Porque no se entiende, a ver, en qué rol se ponen estos tipos. Escúcheme, usted tiene un medio de comunicación. Sí. Y si usted no le da la posibilidad de que salga la gente a manifestarse, ¿cómo va a creer que va a funcionar esto? No, bueno, Juan, pero Juan, ¿recordás que en charlas anteriores nos preguntábamos, y era una de las preguntas que se hacen casi, te diría que en todos los medios del país? ¿Qué les pasa a la sociedad argentina que le están subiendo la luz? Carne ya la estamos mandando, viste, ganado vivo. Ya están los barquitos ahí cargándose todas las vacas vivas, ya no se cuida el consumo interno ni nada. Listo, chao. Se llevan todas las vacas. Los jubilados me los cagan a palo todos los miércoles. Y así. Y la gente no reacciona. Esto lo venimos diciendo nosotros del año pasado, no sé si recordás. Entonces también, viste, a ver, si hay 25 familias que las echaron por decir las cosas como eran, bueno, me parece que hay que organizarse y hacerle saber a Carrizo, Vidal, al que sea, que el lugar que ocupan no es para esto. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que la gente sí se organiza y lo va a seguir haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que los tipos, hay algo que no hay que subestimarlo, que son muy vivos. Son muy vivos para apretar, son muy vivos para hacerle saber a la gente que lo único que manda son ellos, son muy vivos para las redes sociales, son muy vivos para comunicar. Usted muy bien dijo recién sobre la carne. Claudio Vidal inauguró un filón, donde la carne es más cara, la consumimos en Caleta Olivia, y en Río Gallego está más barata porque lo he comparado. Entonces no se entiende. No se entiende lo que dijeron en campaña, que muchas veces no puede salir lo que uno dice en campaña. Ahora, las mentiras y las estafas que le han vendido los caletenses es grave. Claro. Y no solamente
caletense, porque, a ver, yo creo que el de Río Gallego incluso ha creído, no ha creído en este modelo. Si en Río Gallego perdió este gobierno, Río Gallego no lo acompañó en ninguna de las dos oportunidades. Ahora, la necesidad de Zona Norte era tener un representante que pueda cambiar la realidad de las malas decisiones, como te decía yo recién, Dios tiene todos lados, pero resuelve en Río Gallegos si vas. Ahora, obviamente que lo de Zona Norte deseamos otro gobierno que pueda hacer que las cosas se equilibren un poco. Claro. Ahora, parece que los vecinos de Río Gallegos sabían y tenían razón. Sí, a veces uno cae en la conclusión, ¿no? Con el caso de Carrizo o de Vidal, digo, porque yo no veo que la cosa esté arrancando o esté mejorando. Entonces, uno cae en la conclusión, que la hemos dicho muchas veces acá, dice, o Vidal mintió o Vidal es un inútil. Digo, las opciones son esas. Porque si la cosa no funciona, o mintió porque no las quiere hacer, o hay una incapacidad. Mira, yo voy aprendiendo todos los días. Yo nunca he pisado el Consejo Deliberante. Y la conclusión con Vidal seguramente que la gente hoy lo está diciendo en la calle. Ahora, muchos de lo que queremos a nuestra ciudad, lo que queremos incorporar e ingresar a la política para poder colaborar, no sabemos en mi caso. Ahora, créame, de que siempre lo hago rodeado de la gente y siempre lo hago con la humildad que me caracteriza, porque no está mal decirle que uno tiene esa capacidad, ¿no? Y que escucho a la gente. Ahora, yo creo que esta gente tiene que hacer lo mismo, de escuchar a la gente, de saber qué es lo que pasa, de no mentir, de blanquear los números que hay, de que se termine la joda, de que se termine estos famosos alquileres que benefician a unos pocos, que viene cualquier cuatro de copa de que vive en la China y viene a hablar de los vecinos de Caleta de Olivia, la situación y cómo tienen que vivir los empleados municipales. Porque acá tenemos personajes que son amigotes del gobernador, que lo han echado por inútiles ahí en provincia y hoy tienen la capacidad de ser los voceros de Pablo Carrizo. Entonces, esa cuestión es la que la gente ya no compra, la gente ya sabe. Bueno, Juan, esperamos que dentro de poco hablemos de vuelta y me estés contando un poquito más de que está mi localidad de Caleta Olivia está mejorando, ¿no? Digo mi porque es nuestra, pero cada una de las localidades santacruceñas la tenemos que sentir como propias. Y que esté mejorando, que estén pasando una mejor vida. Es que es así, porque no hay que discriminar ninguna localidad, porque todos debemos entender de que somos santacruceños y de que hoy, sin ir más lejos, lo que está pasando en Bahía Blanca, ¿no? Ahora, no quiero ponerme en un lugar donde, o decir algo donde malos tipos o malos entendidos de la política quieran ponerme en tal lugar. Ahora, lo que está pasando en Bahía Blanca es grave, es serio, es tristísimo. Y que este intendente mañana gaste millones y millones en una para ponerlo a él en un lugar donde no se encuentra es grave. Claro, o sea, sí, puntualmente me estás hablando de una ayuda a Bahía Blanca cuando los caletenses están mal. No, estoy hablando, aparte, no, estoy hablando, y perdón que quizás no me expresé bien, de que no se puede gastar tanta guita, no se puede tirar tanta plata a la basura en un acto que lo puede hacer con una cuestión más simple, sabiendo las necesidades que existen en toda nuestra provincia, en nuestra localidad, y hoy con lo que le pasa a los vecinos de la provincia de Buenos Aires, puntualmente en la ciudad de Bahía Blanca. Bien, estábamos hablando con el concejal Juan Curayán de Caleta Olivia. Si te gustó esta entrevista, suscríbete a nuestro canal y de esa manera vas a hacer posible que este mensaje, la palabra de Juan Curayán, llegue a más y más personas. Juan, muchas gracias por tu tiempo y bueno, quedamos en contacto. Carlos, muchas gracias a vos. Un gran saludo para los vecinos de Río Gallegos. Te agradezco un montón. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Juan Curayán, concejal de la localidad de Caleta Olivia, pasó por F5.
Bien, 9 minutos pasaron de las 18 horas. Así pasaba picante, Juan, ¿eh? Se despachó con varias cositas. Sí, está. Bueno. Está medio parece enojado. Que... Y lo que pasa es que llega un momento que sí. La cosa... Ya no hay mucho margen para estar suave, tibio. La verdad es esa. La tibieza nos llevó a este lugar igual. También. Sí, lo que pasa es que por ahí, viste, hay algunos intendentes que tienen suerte porque como que no pasa nada en el pueblo. Entonces, zafan. A mí me dejó helado esto de que en las eras la gente compre agua. Claro, ¿ves? Esa no la teníamos. No. No. Y incluso si buscan en lo que es la parte de prensa y difusión de la provincia, no hay tantas acciones con respecto a eso. Sí, por ahí a veces en Caleta siempre pasa, pero casi que ya, viste, es habitual ver que en Caleta, Olivia no tienen agua. Pero ese problema lo tienen varias localidades. Puerto Deseado también es una localidad que tiene problema con el agua, ¿eh? Claro. Yo tengo gente conocida en Puerto Deseado y me dice, no, ¿qué agua? Si nosotros tenemos... o sea, las familias funcionan conforme a cómo se hace el abastecimiento de agua. O sea, tipo, recién a la noche, tardecita noche, empiezan a cargar los tanques, empieza a bajar agua, parece que de algún lado. Entonces, generalmente se bañan a la tarde-noche, y así. No consumen esa agua porque es recontrasalada, me dicen, por ejemplo. Claro, son napas que traen mucha sal, capaz. No sé, yo no, viste, o sea, el tema del agua en Santa Cruz parece que cada vez peor, ¿eh? Cada vez es una cosa... Sí. Y mirá que hay... Si no se hace algo, si no hay una gran inversión, esto no va a terminar bien. Y tampoco es una responsabilidad exclusiva de Vidal, porque esto, digo, decía... Viene hace mucho. No es que estamos hablando de localidades que se fundaron hace 2 minutos, no. Claro, si viene hace rato. Pero bueno, o sea, parece que el tema del agua empieza a ser ya una constante y un poco preocupante en varias localidades de Santa Cruz. Y se abre también ahí una interrogante. ¿Qué hace Servicios Públicos? Porque digo, ¿no? Y ¿qué hace Servicios Públicos? Parcha. No, está bien, pero a ver, hay un área de Servicio Público que se esté dedicando a la innovación, a buscar maneras novedosas, eficientes, no sé, algo. Que digan, che, estamos buscando la forma de solucionar este problema. Digo, hay algo, por eso es lo que digo. Claro. No sé. Bueno, a ver, el edificio de vialidad de acá desde el año pasado no tiene gas. Están haciendo horario reducido. Claro, bueno. Y no están afuera como antes, que rompían todo, quemaban ahí al lado del edificio. ¿Entendés? Sí. Bueno, vaya a saber, no sé. La verdad que... Son muchos interrogantes. Pero muchas pálidas, amigos, muchas pálidas. Sí. Todo el tiempo pálida. No se olviden del consejo que voy a dar para la caspa al final del programa. Ah, sí. Es un muy buen consejo. Bueno, cambiamos de tema, vamos a un tema un poco menos bajón, si querés. A ver.
Este jueves 13 y viernes 14 se va a ver la luna roja, por ejemplo. Esta es información de nuestro portal web, info24rg.com. Justo entró, mira, es una cosa increíble. Luna de sangre. ¿Cuándo y cómo ver el eclipse total en América? La noche del jueves 13 y al viernes 14 de marzo, el cielo va a ofrecer un espectáculo impresionante, un eclipse total, un eclipse de luna total, también conocido como la luna de sangre. Y ahí haremos algunos rituales donde sacrificaremos animales. No, señor, ¿cómo va a decir eso? Tengo un oso panda para sacrificar. El otro, que es más lindo inclusive. El otro, el coloradito. Un koala. No me acuerdo el nombre. No sé, humana, no sé. No, uno que parece una caricatura. Que es hermoso. Que igual es de esa parte de Asia. Es un bichito asiático. Bueno, este fenómeno va a ser visible en América del Norte y de América del Sur, con algunas partes de África y Europa, alcanzando una visión parcial del fenómeno. Los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Mira vos. Lo que hace que esto se proyecte una sombra sobre nuestro satélite natural, que es la Luna. Un eclipse total, la Luna se cubre completamente y adquiere un tono rojizo debido a la refracción de los rayos solares en la atmósfera terrestre. Esa es la explicación. Un programa especial hablando de eso, ¿no? Esa es la explicación, digamos, científica. Otros dirán, bueno, esto es la oportunidad para hacer alguna macumba. Sí, justamente estaba pensando en esa palabra. Bueno, la gente se pregunta cuándo y cómo lo puedo ver. El eclipse total va a durar a más o menos una hora, empezando a partir de las 2:26 AM, hora del este de Estados Unidos. O sea, ustedes saquen su equivalente. El viernes en su punto máximo alrededor de las 3 AM. Para observarlo no se necesita ningún equipo especial, ya que la luna siempre es visible, siempre está a la vista. Claro. Obviamente siempre que el cielo esté despejado y vos puedas verlo, explicó una directora del planetario, se llama nuestra amiga Shannon, del planetario Abrams de la Universidad Estatal de Michigan. Toma. En Europa, por ejemplo, y África, bueno, van a tener más dificultades para verlo, pero porque está debido a la posición de la luna en el cielo. Claro, los muchachos tienen la luna en otro lado. Y acá seguramente, a ver, no quiero ser pesimista, pero va a estar nublado. Bueno, hay otros eclipses en camino. Por si te perdés agendate el del día 7 de septiembre, porque va a haber otro eclipse de luna total que va a ser visible en Asia, África y Australia y Europa. En América... Estoy invitado a Australia. Bueno, eso sí, si lo querés ver el de 7 de diciembre tenés que tomarte el palo, te vas, no sé, a algún lado de Asia, África, o Australia o a Europa. En América la próxima oportunidad va a ser en el marzo del 2026, un año más. Mire usted. Y un poquito de historia respecto a esto. Desde la antigüedad los eclipses lunares han fascinado a distintas civilizaciones. Aristóteles observó que la sombra terrestre proyectada sobre la luna era curva. Bueno. Lo que lo ayudó a demostrar que la Tierra era redonda. Claro. En Mesopotamia. Justo estaba pensando en tantos tierraplanistas que hay hoy en día. Una luna roja era vista como un mal augurio para los gobernantes, por ejemplo. Que no te escuche Peluca. Pues le va a poner una excusa y a todo lo que viene. ¿Y Pintorcito? Menos. Bueno. Por eso es que se instalaba un rey temporal antes del eclipse para proteger al verdadero monarca. Claro, tenía que proteger de alguna maldición.
Claro, qué loco que es el ser humano. Qué cosa increíble. Bueno, son qué cosas. Cosa hermosa son que somos. Así estamos, boludo. Che, bueno, esto es a las 2:26 AM del este de Estados Unidos. Déjame, me pongo en horario. ¿Qué hora es? Pará, la luna, yo te iba a decir algo respecto a esto. ¿Qué era? Qué temardo que estamos escuchando. Che, si quieren escuchar la música original de este programa, se tiene que cambiar a la señal de la radio digital, info24radio.com. Y si no, bueno, se quedan con la música que está permitida por YouTube. Pero en este momento estamos con La Conga y Emanero y Antonio Ríos. Qué grande, Antonio Ríos. Adicto se llama el tema. Adicto se llama el tema. Maestro. El maestro de los maestros. Murió Antonio Ríos, ¿no? No. No, ¿qué murió? ¿No? Si el otro día lo vi cantando. No. Ay, pero capaz que era repetido, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Yo también lo veo cantar, pero capaz que ya murió. Yo a Elvis Presley lo veo cantar, pero ya murió. Claro. Ah, bueno. Ah, eso te iba a decir. Esto es un eclipse, pero el otro día pensar que hay lugares que no hay noche. No existe la noche. ¿Sabías vos? ¿Sabías que hay un lugar como hay días que no. Hay un día, hay un tiempo determinado en lugares donde tampoco hay día. Está todo el día de noche. Esto es tipo como un país que está todo el día de día. Todo el tiempo, todo el año. Me gusta eso, porque no me gusta la oscuridad. Me da miedo la oscuridad. No hay noche, amigo. Está bueno, boludo. Mirá, por ejemplo, ¿vos te imaginás 80 días de día sin noche? 80. Es buenísimo, boludo. O sea, sí, no. Ahí es un quilombo, o sea, que todo el mundo hace lo que quiera. No, lo que pasa que el te pueden obligar cuerpo, te pueden obligar a trabajar todo el día. Sí, y ahí no te dejan también, más. seguramente. De 80 días está laburando. Pará, si son todavía de mañana. Lo que pasa debe haber problemas ahí. Debe haber problemas. ¿Cómo para problemas? El ser humano, güey. Y porque el ser humano está acostumbrado al día, a la noche. Tienen como un reloj. Hay un lugar en el mundo que el sol solo se oculta, escuchá esto porque es mundial. Solo se oculta 51 minutos durante los meses de verano. Y bueno, dice 24 horas de luz solar continua. Bueno, o sea, 51 minutos nada más tenés de noche. Claro. ¿Y qué lugar es? Esto es en Alaska. Ah, claro. Utqiagvik, no sé qué, un nombre raro. Es un pueblito. Y eso sería en el verano, ponele. Durante los meses de verano, 51 minutos nomás tenés. O sea, 3 meses que tenés nada más que 51 minutos de noche. Claro. Y en invierno capaz tienen 2 meses de noche. Bueno, Finlandia es este lugar que te decía yo, 80 días de luz continua. Ah, Finlandia. En Finlandia, sí. sí. Hay un frío igual. ¿Qué tiene que ver? Frío, está más frío, boludo. Ahí en Finlandia debe ser un quilombo eso. Me toca el turno noche, no laburás nunca. Lindas mujeres las finlandesas, digamos. Oh. Sí, son muy lindas. Amigo, estamos hablando de algo serio. Y yo también estoy hablando Pero de algo serio. ¿Ustedes se imaginan un lugar donde hay 80 días de luz? Y a ver, el que no está acostumbrado es un horror. ¿Entendés?
Porque hay gente que necesita o sea, me parece que es natural eso para nosotros. Tener día, noche y tener ese reloj. Es natural. Debe crear un par de kilómetros de eso. Insomnio, cansancio. Sí. Sí. Bueno, sí, nosotros ¿cuántas horas tenemos de día en el verano? Tenemos bastante igual. En el verano, puntualmente en diciembre, Sí. no sé qué hora amanece. ¿Qué? ¿Las 6 será? ¿6, 7 de la mañana? No, en diciembre está amaneciendo mucho más rápido. Mucho más rápido. Si el día está bueno, está lindo, no está nublado, son las 11 y todavía tenemos luz de día. Y ya a las 3 arranca de vuelta. 3 y pico se empieza a aclarar un poquito. Sí, no, me estaba acordando porque dijiste esto de que si le hace mal o bien a los seres humanos, de tener tanta luz. Y hay algo ahí de ay, no me acuerdo ahora, es una cuestión cerebral. Sí, hay que algo. En algún momento lo había leído, pero no me puedo acordar el nombre. Tiene un nombre, algo como el reloj biológico, pero dicho de otra forma. Yo una vez leí algo, pero no me voy a acordar. No me acuerdo lo que leo a la mañana. Me voy a acordar. Eso, olvídate. Pero un problema te puede generar. Según, hay algunos que lo asimilan y duermen. Está todo bien. Yo no tendría problema porque imagina que para mí si hay un trabajador con ese martillo neumático al lado, yo duermo igual. Sí, no, yo me duermo. No, vos sabés que yo antes era así, ahora ya no puedo. Ahora cualquier cosita me hincha los huevos. Sí. Anoche con el viento, no sabés cómo estaba. Sí. A los saltos, boludo. Llegó un momento que tenía miedo. Horrible. Estoy tratando de acordarme la palabra. Ay. Reloj biológico. Ya me voy a acordar. Che, nos quedan 3 minutos. Vamos a escuchar este tema de vuelta de los Rolling Stones y ya venimos. Bueno.
Atención, atención, llegó Prima. $18:32. Antes de que se nos queme todo, vamos a ir a buscar a nuestra siguiente entrevista. Nos vamos a trasladar a la localidad de Río Turbio. Llegó Prima, che, está ahí, nos está escuchando. Hola, Mónica. Está saludando en el chat. Bueno, dale, ya venimos. Bien, como te decíamos, ya tenemos todo listo para ir a nuestra siguiente entrevista de este lunes 10 de marzo. Y en este caso nos trasladamos a nuestra localidad de Río Turbio para hablar con Abigail Mazú. Si no me equivoco, ella es presidenta del Honorable Consejo Deliberante y si no me va a corregir. Abigail, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos, a toda la audiencia. No te corrijo. En este año en particular revalidé la autoridad del Consejo, así que bueno, sí, me toca ser de vuelta presidenta del Consejo. ¿Y eso es bueno o malo? Siempre que tus compañeros confían en uno para conducir una institución o para asumir determinados lugares de responsabilidad, creo que siempre es bueno. Bueno, buenísimo. Escúchame, Abigail, recién hablábamos con Juan Curayán, concejal de Caleta Olivia. Bueno, él nos daba su parecer de cómo está la localidad, nuestra localidad de zona norte, Caleta Olivia. Ahora es tu turno, contame cómo está la cuenca. Bueno, me imagino que debe haber una especie de incertidumbre. Contame un poquito cómo está. Sí, es un poco como lo que mencionás. A ver, yo estos días, quizás dialogando con colegas tuyos y también nosotros conversando entre compañeros y vecinos, sabemos lo que significa una sociedad anónima en nuestra comunidad. Es muy sentido en nuestra historia, nuestra identidad, sí. Lo que hemos padecido como comunidad en el contexto de los 90, en los cuales se concesiona y se convierte en una SA a nuestra empresa. Bueno, y tenemos la experiencia nefasta de Sergio Taselli, que desguazó, rompió, echó trabajadores y sumió a nuestros pueblos en una enorme tristeza. Eso es lo que nosotros tenemos como parte de nuestra historia y de nuestro pasado reciente. En este caso particular estamos expectantes. Yo creo que la primera derrota o el primer baldazo de agua fría que nosotros tuvimos como comunidad fue cuando no lograron sacar a Yacimientos Carboníferos Río Turbio del listado de empresas a privatizar en la ley Bases. Recordarán la actitud que tomaron nuestros senadores nacionales Gadano y Carambia, que al momento de debatir particularmente el punto respecto a las empresas a privatizar, se retiraron del recinto. Entonces, el camino, el derrotero, si se quiere, de incertidumbre empezó ahí.
Y hoy hay que estar expectantes, hay que estar alertas, hay que tener la posibilidad de dialogar todo el tiempo con nuestros compañeros, con los mineros, con los trabajadores, con las trabajadoras, porque hay que estar alertas. Se van a estar discutiendo los convenios colectivos de trabajo, no queremos ningún trabajador en la calle, así que sí, son tiempos de incertidumbre. Abigail, permíteme que vuelva unos pasitos para atrás respecto a lo que dijiste recién, porque, a ver, a nosotros cuando éramos chicos y nos portábamos mal, nos hacían firmar el libro de disciplina, ¿no? A dirección, y ahí firmabas. Después llamaban a tu viejo, era un quilombo. Ya cuando eras más grande te ponían amonestaciones si te portabas mal. Y estos senadores que se levantan, que además cobran un sueldo que más de uno a nosotros nos gustaría recibir, lo pusimos ahí para que defiendan los intereses de los santacruceños. Y estas actitudes, me parece que es un mal comportamiento. ¿Por qué no hay nada no hay algo que diga, bueno, si vos votás en contra de los intereses de tu provincia, corresponde un juicio para destitución, por ejemplo? No sé, dame tu parecer. A mí me da mucha bronca que ver un santacruceño que levanta la mano o busca la salida elegante y legal para avalar una cosa como esta. Yo creo que es un buen punto a debatir el que me planteás, pero creo que esto se trata también de lo que significa o de las miradas que tienen los diferentes espacios políticos, ¿no? No es la primera vez que un legislador o una legisladora vota en contra de los intereses de los santacruceños. No. Y lo digo desde nuestra mirada, por lo menos yo me considero una compañera del espacio nacional y popular, del peronismo, del kirchnerismo. Entonces, lo que digo es, no es la primera vez que senadores o diputados o diputadas, como lo hicieron Reyes o como lo hizo Costa, votaron en contra de los intereses de los santacruceños, ¿no? Sí. Entonces, a ver, se trata de modelos de país. Se trata de cuál es la visión que se tiene del Estado, de la importancia que tienen determinadas empresas para nuestra comunidad. Son modelos de país distintos. Que bueno, es parte de la discusión que hoy estamos teniendo también a nivel nacional. Y a ver, yo lo que sí creo es que la posibilidad de sanción, si se quiere, llega cada 4 años. Claro, no, pero pará, Abigail. Sí, llega cada 4 años. Sí, pero pará. Y en el medio no vendieron ICRT, no sacaron los subsidios. Claro, no. No me gusta esa opción. No, por supuesto. Dame otra opción, dame algo que me guste. Yo creo que bueno, primero digo, una de las opciones no tiene los fines prácticos que mencionaban vos respecto a la sanción, pero me parece que no dejar de hablar de esto es muy importante, porque parece que llegamos como en un platito volador, ¿no? O por osmosis a la sociedad anónima. Claro, no. Y no llegamos, no llegamos porque sí. No. Llegamos porque hubo incluso 2 legisladores santacruceños. A ver, yo no los voté, pero son mis legisladores igual, y yo voy a pretender que me representen, los intereses de mi provincia, más allá de que no hayan sido gente que yo voté. Pero aparte ellos en su campaña dicen vamos a defender los intereses de Santa Cruz, siempre lo dicen, no importa el color político. ¿O no? No importa el color político, todos defienden los intereses de Santa Cruz. Lo que pasa es que llegado el momento... No, la verdad es que me parece que sí, que es algo como es algo a debatir y a discutir, pero es lo que te digo, lamentablemente seguramente Gadano, Carambia, Roxana Reyes, Garrido también, qué sé yo, quizás ellos entienden que todo lo que hicimos nosotros en los últimos años estuvo todo mal, que hay que romper el Estado. Yo no creo en eso. Claro, pero yo, Abigail, discúlpame que te interrumpa. Yo voy a quizás el espíritu de eso, porque de repente, como vos decís, tus compañeros, decías al principio, depositan una confianza para que vos lleves adelante una presidencia y de esa manera, bueno, creen que vos sos la mejor opción para esto y sos una referente.
lo mismo nosotros hacemos cuando votamos, depositamos nuestra, digamos, no sé, no encuentro el término ahora, pero digo, te estoy delegando si querés, representación en un ámbito exactamente, en este caso, exactamente, y hace todo lo contrario. Entonces yo a ese tipo, yo lo quiero echar, ¿entendés? Porque si yo lo tengo un tipo, a ver, un cajero en mi negocio y le digo, vos vas a ser cajero y resulta que me está robando, lo que hago es echarlo inmediatamente. Sin embargo... Lo entiendo, pero también en esto, en el juego de la democracia, estimado, lo cierto también es que hay un país o un sector de nuestro país que también eligió otra cosa al momento de elegir a Milei también, y yo te entiendo, digo, la indignación, la comparto, digo, pero en el juego de la democracia que tanto tiempo y tantos años y tanta sangre nos costó conseguir, creo que bueno, una de las herramientas es no dejar de hablar de esto. Yo entiendo que quizás 4 años es un montón, pero bueno, hay otro sector y otra porción de nuestra sociedad también que quiere esto. Yo se lo decía a colegas tuyos hace días. ¿Vos sabés las cosas que uno tiene que escuchar y leer sobre nuestros trabajadores mineros, sobre nuestras familias, las rioturbienses, las del 28? Nosotros no somos ningunos ladrones. Sí. Nosotros no somos ningunos vagos, como dicen, ¿no? Tienen que cerrar los parásitos del Estado. Sí, lo he leído. Y es muy triste eso, ¿no? Y bueno, y hay una porción de la sociedad que avala ese discurso de violencia, de subestimación, de menosprecio. Cuando nosotros decimos que el amor vence al odio, es verdad. Lo que pasa es que, bueno, a veces nos encontramos con muchísimos escollos al poder transmitir una mirada de consenso, que sea por el bien común, ¿viste? Sí, pero bueno, parte un poco de eso, ¿no? De hablar... creo que no lo tenemos que dejar de hablar, y creo que por ahí capaz que vos que estás en la organización política, digo, lo pueden plantear y qué sé yo, no sé, me imagino que se puede sacar un proyecto. Lo mismo que pasa con legisladores, ya sean nacionales, provinciales y demás, que lo votamos para estar dentro de Unión por la Patria y se cambiaron a hacer, por ejemplo. Uh-huh. O al revés también, ¿eh? Y al revés también. Las herramientas que existen, por ejemplo, nuestro partido, yo soy afiliada al Partido Justicialista, sí. O las herramientas, por ejemplo, disciplinarias que tiene nuestro partido, tiene que ver, por ejemplo, el partido puede expulsar a alguien como afiliado, ¿no? Digo, no es que le prohíbe después ser candidato a otro espacio político, pero sí es una herramienta que se tiene. A ver, sí me interesa, en función de esto, digo, me diste el pie también para poder plantear dentro de los términos de la institucionalidad. Digo, a mí, yo soy una persona institucionalista. Sí. Hace escasos días lo que veíamos con el diputado Fernando Español, que él resuelve sacarse los fueros por motu propio cuando es algo que constitucionalmente no se puede. Digo, este tipo de cosas también me parece que son importantes, no dejar de hablarlas y darle la discusión a nuestra ciudadanía, porque hay un nivel de subestimación, estimados, respecto a lo que sucedió. Se construyó un show mediático acompañado por sus pares, donde él manifestaba la renuncia de los fueros. La verdad es que uno no puede renunciar a un privilegio y a una inmunidad que están otorgadas al cuerpo, a la Cámara en su conjunto, al conjunto de los legisladores. Esto también son cuestiones, me parece, que no tenemos que dejar de hablar, ¿no? Porque me quedaba pensando en esto de, bueno, ¿cuáles son las sanciones de un lado al otro? Bueno, en este caso, digamos, la justicia está requiriendo el desafuero de un legislador y eso no está sucediendo. Y ahí me parece que sí hay posibilidades y herramientas. Existe, que es el desafuero. Sí. Bueno, no sé qué decirte, porque para mí esa persona no tiene que estar más ahí, y la foto del gobernador con el legislador y todos los demás son cómplices son cómplices de lo que hizo Español, y le están diciendo algo a la sociedad y sobre todo a las víctimas. Para mí quedó ahí. Digo, después sí, la verdad que lo que pasa es que hemos llegado a un nivel de poca credibilidad en las instituciones,
que yo no sé, no me extrañaría que siga. Mira, yo lo que creo es que la justicia tiene que hacer su tarea. Y el cuerpo de legisladores tiene que hacer su tarea, en este caso. Yo soy una persona, como te decía recién, yo confío en las instituciones, confío en nuestra Cámara de Diputados, confío en nuestra justicia. Entonces, cada uno tiene que cumplir la tarea que tiene que cumplir, ¿no? El juez en este caso solicita el desafuero, la Cámara lo tiene que tratar, se votará negativo, se votará positivo, porque vuelvo a decirte lo mismo, estamos hablando, digamos, de las reglas de juego de la democracia, pero no una pantomima en la cual uno cree que el diputado se quita los fueros así de un momento para otro. No. El mecanismo que prevé la Constitución Nacional, incluso también la provincial, es que se le dé tratamiento y que se vote, se desestime o se apruebe. Esto es lo que hay que poder discutir y es lo que tiene que estar claro. Sí. Abigail, volviendo al tema de ICRT, uno se pregunta, porque yo, viste, a veces como uno no vive en el lugar y a veces por la cobertura mediática o por un montón de cosas más, hay cosas que no nos llegan, ¿no? Entonces, por ahí caes en lo que te llega de redes sociales o algún medio oficial que no sabes si es verdad o mentira. ¿Por qué ICRT supuestamente no da sus frutos, no llega a despegar? Bueno, a ver, nosotros, si recordamos un par de años atrás, la usina de carbón se paró funcionando. Estamos hablando del año fin del 2015. Ese módulo estaba a punto. Quedaban para resolverse cuestiones del estudio de impacto ambiental. Obviamente, continuar las inversiones, pero se frenó todo tipo de inversión y de expectativas de producción y de trabajo del 2015 al 2019. 2020, cuando ganó Alberto las elecciones, tuvimos estos 2 años de pandemia que fue muy complejo y después empezó a sacar carbón. Lo cierto es que no se culminó por falta de inversiones el segundo módulo de la usina, pero cuando estuvo en la intervención Daniel Peralta estaban haciendo las pruebas, se inyectó al interconectado y se quedó a mitad de camino, pero lo cierto es que eso produce energía, el carbón sale de la mina, el recurso y el capital social y humano de los trabajadores está, y hace falta decisión política, y también inversiones, pero hace falta. Sí. Y confío en que podemos, a través de esa usina que tenemos al pie de nuestra montaña y de nuestra mina, poder producir energía, porque eso sucedió, no es que uno está pidiendo un acto de fe, no, eso sí produjo energía al interconectado. Imagínate que produce hasta la de 21 megas, la chiquitita. Claro, pero no se entiende por qué por qué no está funcionando, por qué no invierten, por qué hay un interés para que no funcione. O sea, no entiendo. Incluso me acuerdo, Abigail, discúlpame, me acuerdo que creo que fue en la gestión de Macri, medio como que acomodaron las vías y mostraron acá un par de vagones con carbón, alguno que se volcó también cerca de Punta Loyola. Digo, todo eso, ¿en qué queda? Es lo que nosotros queremos saber en este tiempo, ¿no? Nosotros queremos que la empresa en su conjunto funcione. Y como te vuelvo a decirte esto, los trabajadores sacan carbón, ese carbón se puede vender y la usina puede producir energía. ¿Y hoy están sacando carbón, están acopiando? Digo, ¿qué pasa si el carbón está acopiado? Por supuesto. Por supuesto. Bueno, se vendió, el interventor manifestó hace unas escasas semanas, 2 semanas debe ser, que se vendió carbón y que tiene posibilidades de seguir vendiendo. ¿Pero se ve que lo están sacando? Sí, por supuesto. Ah, no, yo te digo, pues no conozco. ¿Qué lo están sacando? ¿Por Loyola? ¿Por dónde? Vos decías recién, nos trasladamos a Río Turbio, tendrías que venir. Sí, tengo que ir. Tendrías que venir, recién decías nos trasladamos, bueno, digitalmente nos trasladamos, bueno, tendrías que venir, digamos, y te invito a conocer, a recorrer. Claro. Sí, porque por ahí, para no caer en la misma, viste que dicen, lo que vos me contabas en redes sociales, que la gente dice, no, que vago, qué sé yo. Yo no creo que
haya gente que no esté sacando el problema. Que ¿Tuviste la experiencia alguna? Nunca tuviste la experiencia de entrar a mina, ¿no? No. Bueno, No, me falta conocer. Te digo que te lo recomiendo porque cuando uno ve cómo es el trabajo en interior de mina, creo que se le quitan las ganas a cualquiera, te digo. Lo que pasa es que muchos de los que hablan nunca pisaron la mina, nunca hablaron con un minero también. Claro, sí. Ahora, ¿es cierto que el valor de ISRT lo pusieron en 30 millones de pesos? ¿O No. lo entendí mal yo? No, el decreto dice 30.000. Ah, 30.000 millones. Sí, el decreto dice eso. ¿Y es lo que vale? Yo creo que vale mucho más. ¿Vos pensás que la inversión en usina vale 30.000 millones de pesos? Te lo voy a comparar con los 20.000 millones de pesos que le pagó, que pagó el gobierno provincial de deuda al gobierno nacional. Sí. Claro. No, a ver, yo creo que no vale eso, porque incluso he visto toda la inversión que se hizo en la época de Néstor y de Cristina, o sea, no creo que valga eso, por eso me llamó la atención cuando ¿qué fue un decreto? Corregime. Lo que salió es un decreto y un estatuto de una SA, de una sociedad. Claro, bueno, ¿ves? O sea, como mucho, me parece que prácticamente fue una entrega. No sé si eso después va a cambiar. Después Mira, por lo que nos han transmitido, ahora hay 180 días de plazo para trabajar los convenios colectivos, se garantizó el presupuesto durante el 2025 para los trabajadores, y bueno, esto es el tiempo que también nos marca el gobierno nacional. Sí. Bueno, cambiando de tema y un poquito más ya a lo que es la localidad de Río Turbio, ¿cómo la ves para este año? Como para ir cerrando, Abigail. Mira, lo decía el intendente el otro día en la apertura de sesiones, creo que la dificultad que hemos tenido en materia económica porque no ingresó un peso de obra pública nacional a nuestra provincia y a nuestra localidad, eso sirvió para poder, con mucho esfuerzo por parte del gobierno municipal, sostener los puestos de trabajo, hacer pequeñas obras. Se está apostando a diversificar, si se quiere, también la economía de la mano del mercado municipal. El intendente presentó un proyecto que es el referéndum del Consejo Deliberante para fortalecer a los emprendedores. Hay un esfuerzo enorme del municipio y lo dijo también nuestro intendente, que decidió que casi el 90% de los recursos que ingresan legítimos de la municipalidad, que son los de la coparticipación, están volcados a los trabajadores. ¿Alcanza? No alcanza. Pero se está apostando a la economía social, a embellecer el pueblo. Cuesta porque, como te decía, no hay ingresos. Vos recordarás, no sé si vos recordarás los planes nacionales de veredas, de cloacas, sí, de infraestructura. El gobierno de Milei decidió no enviar un peso ni para mantener las rutas nacionales. Entonces, bueno, hay un gran esfuerzo y hay que ser optimistas en que trabajando en unidad, en consenso, se pueden lograr los objetivos que tiene nuestra comunidad. Ahora, ¿Vidal apoya un poco a la localidad o pasa lo mismo que con Río Gallegos, que parece que si puede detonarlo, mejor? Mira, nosotros hemos recibido un convenio por parte del gobierno de la provincia por 350 millones de pesos para culminar obras que habían iniciado en el periodo pasado, y nosotros somos un municipio que va a seguir insistiendo en solicitar la colaboración y el acompañamiento del gobierno provincial porque somos un municipio muy pequeño y necesitamos del acompañamiento de la provincia. Claro. Sí, no recaudan lo mismo, o sea... No, por supuesto que no. No, por supuesto que no, claro. Bueno, pero son los recursos genuinos que tiene nuestra comunidad. Y con eso, como te decía, el intendente tomó la decisión de volcar gran parte de eso al bolsillo de los trabajadores municipales, y con muchísimo esfuerzo se hacen los cordones cunetas para la proyección de lo que van a hacer después veredas, de lo que va a ser de
veo las calles de asfalto, pero bueno, es un tiempo que nos toca atravesar muy complejo. Sí, ahora respecto al turismo, ¿cómo trabajó? Porque digo, Río Turbio, está bien, ya me cagaste a pedo, me dijiste que tengo que ir, pero he visto fotos, veo un montón de cosas y es re lindo, es re lindo. No se está apostando, ¿cómo está el desarrollo turístico? Por supuesto que se apuesta al desarrollo turístico, también te invito a que vengas en invierno a conocer nuestra pista de esquí y todas las bellezas naturales que son parte de nuestro patrimonio de Río Turbio, de la cuenca en su conjunto, porque esto es algo también importante, ¿no? Nosotros tenemos 2 intendentes, Aldo y Darío, que trabajan mancomunadamente, codo a codo, los 365 días del año. Si tenemos una maquinaria nosotros, la prestamos a 28 y viceversa con 28 hacia Río Turbio. Tuvimos este fin de semana la fiesta de la Lenga, mucha gente. A ver, ¿qué es lo que le falta a Río Turbio para potenciar más el turismo? Infraestructura. Un aeropuerto. También, pero también infraestructura, porque es necesario que haya mayor capacidad de plazas hoteleras, más transporte, más espacios gastronómicos. Pero bueno, en una situación adversa y de incertidumbre en términos económicos, también apostar es difícil. Claro, no, sí. Pero tiene todo para crecer en términos de turismo nuestra ciudad, nuestra cuenca carbonífera, porque es hermosa. Sí, seguro, sí. Bueno, Abigail, muchas gracias por tu tiempo. No sé si querés tocar algún tema que no hayamos tocado. No, yo creo que hemos pasado por la mayoría de los temas. Y algo que me interesa resaltar, sí, es que siempre va a faltar algo, nunca alcanza porque nuestra sociedad es dinámica, pero siempre hay que estar con el oído muy cerca de nuestros vecinos, escuchando las cosas simples, las más complejas, para poder colectivamente sobrellevar este tipo de situaciones. Siempre decimos que nosotros tenemos la responsabilidad, porque nos ha elegido nuestra comunidad, para cumplir un rol, pero lo que es fundamental siempre es la participación comunitaria, sí. Para que nos resten, para que tomen la iniciativa, para que nos propongan cosas. Eso es algo que no se tiene que perder en ningún contexto, con ningún gobierno, estar cerca de nuestros vecinos, escuchando las críticas y las propuestas, porque siempre 1, 2, 3 cabezas van a pensar más que una sola, ¿no? 2, 3, 4, bueno, esa predisposición a oír y a estar cerca de nuestros vecinos siempre está. Abigail, me estaba despidiendo, pero acá me apuntan. Tema salarial, ¿cómo estamos? La última. Ahora, en esta semana o en la otra, la verdad que ahora no quiero ser irresponsable con la fecha, pero empiezan las reuniones paritarias de nuestro intendente con los diferentes paritarios del sindicato. ¿Qué proyección haces? Porque digo, viste que desde Nación dijeron no den aumentos mayores al 2,5, 2,2, 2,6 y ya me enojo, dijo Milei. Bueno, Vidal hace caso y acá más o menos es lo que está ofreciendo, más o menos mensualmente es eso. El municipio está trabajando en hacer la mejor oferta y la oferta que se puede sostener mes a mes. Eso es lo más importante. Bien. Abigail, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Abigail Mazú, presidenta del Consejo Deliberante de la localidad de Río Turbio, pasó por F5.
Bien, con la música de Spanian Cannibals comenzamos la última horita de este episodio de F5. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, @info24rg. Además en simultáneo a través de nuestra señal digital, info24radio.com. Esto es para todo el mundo, ¿eh? Estamos a través de internet con la música original de este programa. En YouTube, por supuesto, vas a escuchar otra música, que es la que nos permite el algoritmo. Dicho esto, vamos a repasar una buena noticia, y es que, por ejemplo, la inflación en alimentos sigue firme en subida. Subió un 3,2% en las últimas 4 semanas, ¿sí? Con lo cual quiere decir que felizmente estamos pagando más caro los alimentos. ¿Esa es la buena noticia? Claro, sí. Me tengo que ir. Cierro todo, me voy a la mierda. El precio de los alimentos registró un aumento de un 0,8% en la primera semana de marzo. De marzo. Mira, yo fui hoy a comprar huevos y estaban bastante más caros que hace una semana. Bastante más caros. Te diría que, a ver, y más de un 10%. Más de un 10%. Sí. Bueno, 0,8% de aumento en los alimentos, con los lácteos liderando este aumento. Los lácteos se fueron a un 4,2%, seguidos por los condimentos, que subió más de un 2%. Los Obviamente, condimentos. Sí, la carne ni te digo. Ni te cuento. Y va a caer el consumo de carne también, seguramente, porque ya, viste, carne la estamos mandando a los barquitos, así que eso y también. sí, la estamos mandando viva a la vaquita, así que olvídate. Esta información es corresponde a un relevamiento semanal de LCG. El aumento promedio de los alimentos en las últimas 4 semanas alcanzó un 3,2%, marcando una tendencia preocupante en medio de una economía que aún está golpeada por la inflación que Milei dice que está bajando todos los días. Bajó, sí. Sí. Bueno, ¿cómo evolucionaron estos precios en marzo? Los lácteos y los huevos subieron un 4,2%. Sí. Los condimentos y productos para cocinar, algo de lo que usted no sabe, 2% para arriba. Estoy aprendiendo. Aprendiendo, guarda. Frutas y verduras, bueno, poquito, 0,9%. Panificados y pastas, 0,6%. Aceite, un 0,5%. Y carnes, un 0,2%. Hay que decir que en las carnes, el mes pasado, 20% le clavaron por abajo de las patas. ¿O no? Sí. ¿Cuánto sale un kilo de carne ayer picada? Fui a comprar carne picada y me cobraron 12 lucas. En una carnicería. Y dijiste que rompimos. Claro, viste, bueno, le digo, bueno, sí, ya está, ¿qué va a hacer? 12.000 pesos. Linda carne, ¿eh? Sí, bueno, pero no importa, sí. Con ese precio tiene que venir con una suscripción a HBO gratis. ¿No? Me hice una hamburguesa, me rindieron. A ver cuántas hamburguesas me rindieron. Y un kilo de carne, para, no me digas. Y tiene que salir unas 12 hamburguesas. 14 me salieron. 14, bueno. La hiciste un poquito de casi de 120 gramos. Sí. Cada una. Sí. Ponele. No, un poco menos. Hoy como hamburguesas con... ¿Con qué como hamburguesas? A ver. Pero ¿se hamburguesa todos los días, amigo? ¿Qué pasa? No, el otro día comí... ¿Qué comí el otro día? ¿Qué te pareces? Una latita de atún. Pareces de Armaúl con esa capucha. Y estoy en esa. Si no voy a estar más del lado... No voy a hacer más un Jedi. Me voy al lado oscuro ahora. Bueno, en minutos nada más, nuestro productor te va a dar el secreto de cómo eliminar la caspa. Tiene un tip. Es muy bueno. Guarda. Cuando termine el programa, doy el consejo para la caspa.
No es para eliminar la caspa. Es un consejo. No es para eliminarla. Para eliminarla la eliminas con un champú. Bueno, para cerrar esto, esta suba de precios de los alimentos en el arranque de este tercer mes del 2025, obviamente está preocupando a cada uno de nosotros porque, claro, no ves que no te alcanza. 12.000 pesos un kilo de carne es un montón. Sí, y aparte fui a barrio. No es que la y hay una se devaluación. supone que el barrio es más barato. Que supuestamente se mantiene en el 1% anual, en el 1%, pero bueno, hay que ver después lo que publique el INDEC respecto a febrero, que esto va a ser este viernes, si no me equivoco, que ya hay algunas estimaciones, dicen que va a andar entre el 2,2 y el 2,7. Dato del INDEC que yo ya no me importa qué gobierno esté, el INDEC es una porquería. Pero lo que pasa es que el INDEC sale a cotizar computadoras y audífonos. No, pero ahí se fija la variable de precios. A ver, matemáticamente la metodología, yo entiendo, no sé, alguien me va a tener que explicar después de otra manera, pero no sé, viste, esto es como la trampa del promedio. Claro, y sí. Es la trampa del promedio. Qué hermoso que son los promedios. No. Algo así, claro, pero es promedio. Es promedio. Sí, digo, promedio. para el que no entienda, agarren en su casa y hagan este ejercicio. Pongan 10 tipitos, ¿sí? 10 tipitos que están en una misma casa. A esos 10 tipitos, a 9 le dan, o a 8 si querés, o a 9 como quieran, le dan un peso a cada uno. Pero al número 9 o al número 10 le dan 1.000.000 de pesos. Y después ustedes saquen el promedio de cuánto gana cada tipito. Le va a dar de que en esa casa donde hay 4 o 5 tipitos, le va a dar un número como 500.000. Claro. Y es mentira, no ganan. Hay uno que gana 1.000.000. Hay uno que gana. Y 4 pelagatos que ganan. En realidad. Bueno, pero yo entiendo que funciona así. Entonces el INDEC dice, la canasta básica sale tanto. Sí, pero con precios que están en el mercado central y casi te diría que abajo del camión. Claro. Después está todo el pasamano y resulta que cuando llega acá arriba Gallego, 2.700 kilómetros después, el kilo de tomate que vos lo compraste a 350 pesos, a mí me sale 2.500. Che, entonces, boludo, me hiciste acordar de una ¿cómo, cosa. boludo? Después tengo le voy a pegar una tremenda cagada pedo a Mercado Libre. Cosa que se pongan las pilas. Entonces, viste, no me gusta esa. Yo creo que hay que buscar otra metodología, porque el problema de esto es que el INDEC, después, con lo que te dice, el INDEC, vos vas y le arreglás los sueldos a la gente. O sea, es un perder todo el tiempo. Es un sistema, la verdad, que es bastante perverso. ¿Y sí? Yo creo que el INDEC, estadística y censo, bueno, hace censo, hace estadística y listo, no rompa los huevos. Pero no me digas a mí cuánto me tenés que aumentar o no seas la referencia porque me haces trampa. Básicamente el termómetro termina siendo otro siempre. Claro, el termómetro, me querías tomar la fiebre, me lo ponés en la axila, no, me lo pusiste en la oreja, flaco, me están midiendo cualquier cosa. Para no hacer otro lado. Te lo pones en la nariz y te va a dar bien siempre, pero en realidad tenés Claro. O sea, ¿entendés? No sé, me parece que hay que buscar otra metodología. Y tampoco hace falta que sea tan... En otras partes del mundo, ¿hay metodologías como estas? A ver, estuve indagando sobre el asunto porque es que es un tema que me moviliza. Claro, por eso le es un tema que me moviliza. Lo volví a tutear, mire usted. Y sí, hay una especie de
hay una especie de INDEC en el mundo. Funcionan más o menos parecido, pero todavía no tengo la idea tan desarrollada. Pero también, a ver, el INDEC en Suiza se rasca las tetas todo el mes. Claro, bueno, sí, qué sé yo. Claro, ¿entendés? Digamos todo. Sí, hay otros países que miden eso, pero no todo pasa por ahí. ¿Se entiende? Sí, sí. Y sí, un INDEC en una estabilidad económica con medio como que no. A ver. No está todos los meses anunciando nada. ¿Entendés? No es necesario que el común cotidiano de día a día como acá lo esté mirando todos los meses. No debe ser noticia, debe ser una estadística que lo mira algún político, ¿viste? Algún economista y nada más. En un país donde no pase mucho. ¿Entendés? Espérate. En Argentina. Sí, a mí mi problema es ese, que no termina siendo representativo. El INDEC sirve para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Ponele. Claro. Nada más. Claro. Sí, el interior, el interior, perdón, no, está mal expresado. En las otras localidades hay otra realidad económica. Y después, no, de vuelta, para mí es tramposo porque, por ejemplo, INDEC no te está tomando lo que gastas en cable, lo que gastas en internet, lo que gastas en luz, lo que gastas en gas. Claro. ¿Entendés? No, ahí los números de la inflación serían otros. Está más que claro eso. Estoy buscando donde hay instituciones como parecidas. Chile, Perú, Brasil, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, México, España tienen institutos de estadísticas. Pero no tienen tanta injerencia. O sea, viste, no es lo mismo. Porque, por ejemplo, para negociaciones salariales, por ejemplo, no es el único factor. Digo, acá nos apoyamos en el INDEC. ¿Entendés? Vos acá te apoyás en lo que te dice el INDEC. Pero en otros países no es el único, no es el factor determinante. ¿Entendés? Claro. Se toman otros datos como la inflación, el crecimiento económico y las variaciones de costo de vida, por ejemplo. Claro. Donde tiene una, o sea, de esa manera vos tendrías una base más objetiva para discutir cuánto más. Pero aparte estos países, tipo, sí, ponele que tengan injerencia con más o menos condimentos, digo, factores. El problema que es, vos en esos países, vos vas a tener un salario que te va a permitir otra cosa. Acá estamos hablando de esclavitud. Claro, sí, techo, un pedazo de pan, un vaso de agua, punto. Estoy medio marxista. Y no, pero acá, la semana pasada hablamos de trabajo precarizado en el puerto. Claro. Sin obra social. A ver, hoy todas las discusiones salariales casi en el ámbito de todo el país, en Argentina, tiene que ver con no llego. O sea, sobrevivir. Claro. Y en otros lados están hablando de pérdida o recomposición, que no es lo mismo que recuperación. Claro.
Sí, no es recuperar ante lo perdido, sino mejorarme lo que yo ya gano y estoy bien. Mejorarlo un poco más para que yo me pueda, no sé. Me voy a aprender un poquito mejor. Claro. Acá vamos detrás hace años y años y años y años. Y ha perdido el rumbo. Se ha perdido el rumbo. O sea, mirá. Hoy escuchaba un testimonio de una persona afectada por las inundaciones en Bahía Blanca, ¿no? Más allá del relato de lo que ella estaba contando, que era su experiencia personal, de lo que estaba pasando, tenía la casa llena de agua, bueno, un montón de cosas. Sí. Pero entre todo lo que dijo, hago costura, hago electricidad, hago soldadura. Una mujer, ¿eh? Dice, y a veces me gustaría que mi día tenga 40 horas para poder trabajar 38. Claro. Y así me alcance. Más o menos así, dijo. No, bueno. Bueno. ¿Entendés? Estamos hablando de sobrevivir. Porque no es que la mujer esta tenía el hijo estudiando en Harvard y lo estaba No. Una señora que se le murió el marido y tuvo ante que ponerle el pecho a las balas ella y lo que contó fue esto. Se me murió mi marido. Todo. Un día se me quema una térmica, me cobraron cualquier plata. Dije, no, voy a empezar a hacer las cosas yo. Se capacitó y hoy es electricista, ¿entendés? Y la tipa hace electricidad. ¿Sí? Que me parece muy bien, está perfecto. Pero quiero decir que aún así, la mujer dice, yo tengo que tener un día de 40 horas para trabajar 38. Claro. Y de esa manera poder llegar a fin de mes. Bueno. Está hablando de 8. Ahí te dijo 16, otra cosa. 24. Está hablando de más de una semana de laburo en un día. Más de una semana de laburo laborales. Un montón. Está la otra cuestión, que decir, bueno, sí, venimos hace un montón, que Alberto Fernández hizo la plancha, se enojó con Guzmán le decía, Máximo, no se me acuerdo quién era, dale la suma fija, la gente está, y este pelotudo que no quiso, y acá y allá, Guzmán se tomó el palo, empezó el descajete, y después vino el nabo de Milei, bueno, perfecto. Pero perdieron el rumbo del salario, ¿entendés? Entonces la gente les dio, le mostró la espalda, para no decir otra parte. Claro. Pensando de que les iba a ir mejor. Bueno, le está yendo peor. Entonces, hemos puesto las fichas, viste, en la ruleta, en un lugar, en el número que no sale nunca. Y así no está yendo. Entonces, yo creo que si hoy, más allá del partido, no sé, me cuesta pensar de que va a venir un gobierno radical enteramente. No existen porque los radicales están acabados. Con lo cual muchas opciones no me queda, o reelige Milei o gana el peronismo, encabezado por no sé quién. Hasta ahora se perfila Kicillof. Sí. Pero a Kicillof le va a tocar la herencia de Macri y de Milei y de Alberto. Esas tres herencias. Sí. Con lo cual va a tener que usar todo su ingenio para que... Lo veo mal a Kicillof. Lo veo muy desgastado. No. Bueno, sí, a ver, no es fácil gobernar una provincia como Buenos Aires. No. Hay cada nena ahí adentro que no te puedo contar. No, mami. No, es todos los días. Es quilombero. Bueno. Pero el próximo gobierno, en el caso de que fuera peronista, o en el caso de que fuera lo que sea, tiene que ponerse como ese objetivo. El objetivo número uno es no sé, si vos ganás un palo y medio, si vos ganás 800, a los 2 meses tenés que ganarle el doble. Si no, nos vamos al tacho, amigo. Pero ¿sabes lo que pasa igual?
No me importa cómo sea, no, búsquense la solución, lo que sea. A vos te suben el sueldo y te suben las cosas, boludo. Por X motivo, porque el dólar se cruzó, porque pero hay que hacer, mirá, hubo pero una invasión a ver. en Arabia Saudita, mirá lo que te digo, Arabia Saudita, no, bueno, son pero capaces de decirte eso. Sí, pero pará. ¿Entendés? Este gobierno, ¿qué hizo? Dijo el libre mercado. Bueno, el libre mercado hizo todo lo contrario. Bueno, el Estado presente no va. Listo. Entonces, ¿qué pasó? Te fue como el culo. Entonces, ahora tiene que venir un peronismo radicalizado. Es decir, flaco, estos son los precios y si no te gusta cerrado, te clausuramos. Punto. Chao. O sea, muy, muy a la Venezuela, te digo. ¿Vos querías Venezuela? Vamos a hacer Venezuela. Pero en beneficio de la gente. Ojo, por ejemplo, la mano dura para algunas cosas, y si no mirá a Bukele, la gente lo apoyó. Y Bukele se llevó puesto derecho humano, toda la historia, ¿eh? Sí, pero Bukele igual es medio patasí. Bueno, no importa, pero la gente lo banca. Patasí. Pero la gente compró, amigo, la gente compró. Se compra el viaje ese de las cárceles. Déjame joder. No, bueno, está bien. Todo lo que vos quieras, pero lo compró. Y es lo que la gente necesitaba. Tengo algo de recién de la resolución del Congreso de ADOSAC. A ver, mándamelo que lo transmitimos. Mientras tanto, perdón, te quedan 30 minutos para hablar de tu solución a la caspa. No, si es muy. No, falta. Yo lo digo al final. Es cortito y al pie y se solucionan todos los problemas. No, bueno, pero eso es un tarado, tenemos que discutirlo. Olvídate. Le soluciono todos los problemas a la gente que tiene caspa. Olvídate. Es cortito y al pie. No, podemos hacer un montón de cosas en estos 30 minutos. Olvídate. Pará, te lo voy a mandar por acá porque la compu está media. Hay incertidumbre y caída en los mercados globales. Recién estaba mirando, sí. Cayeron todos, ¿eh? Sí, acá igual. Subió el dólar 10 pesos. El blue. Ahí estaba escuchando a Bullrich hablar de... A ver si lo tenemos, lo podemos poner. Espérame. Lo que dijo de la... que era militancia lo que va a ir el miércoles. Sí, espera. Ahí está. Le vamos a encontrar una medida especial si comienzan para que bajo la música. A ir. Y a los barras bravas le vamos a encontrar una medida especial, ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir. Y a los barras bravas le vamos a encontrar una medida especial, ya tenemos el derecho de admisión, le vamos a encontrar una medida especial si comienzan a ir. Y a los barras bravas le vamos a encontrar a los barras bravas le van a hacer una medida especial el derecho de admisión si comienzan a ir a las manifestaciones en apoyo a los jubilados. O sea, el Estado se va a poner a trabajar en legislar, no sé de qué manera. Esto es una cosa, esta vieja es una cosa. ¿Qué va a hacer? A ver, ¿qué va a hacer? Va a cortar todas las calles, con lo cual va a haber corte de calle. No sé qué va a hacer. No sé. En su afán de eliminar los cortes de calle, va a cortar la calle, en primero. Para decir, bueno, a ver, ¿quién va a manifestar? Acá en la manifestación de los jubilados. Yo, listo, a ver, carnet jubilado, pase. ¿Usted? No, yo vengo a apoyar. No, usted no pasa. ¿Qué va a hacer eso? No sé. O sea, discursivamente. A ver, pará. Siendo como son estos chicos, es capaz de decir, bueno, hay hinchas de Boca, le vamos a poner una multa a Boca. Hay hinchas de River, le ponemos una multa a River. Claro, ¿qué culpa tiene de que autoconvocados vayan a... Pero acá está la polémica, acá está la polémica que yo te decía.
hace tiempo que yo te vengo peleando a vos con esta idea de que las figuras, tanto del espectáculo como el mundo del deporte, como cualquier otra cosa que tenga poder de enunciación, deberían pronunciarse respecto a situaciones de nuestra sociedad. Si son argentinos, ¿no? Obvio. Entonces decís, bueno, por ejemplo, Colapinto dijo toda mi solidaridad con los bahienses y tal. Y habló. No dijo nada, ¿no? Sí. Pero Colapinto no se puede ir más allá de eso, de decir eso, porque si dice, la verdad que haría falta que se pongan las pilas, ahí ya, ejército de troll y Colapinto no sé qué, Zurdito, Cúcar, bla, bla, bla. Por todos lados, sí. Si fuera Ginóbili, lo mismo, y si fuera, ¿me entendés? Eso pasa, eso es real. Che, denle like al video, veo que hay gente ahí, entra y sale y no le da like. O suscríbanse al canal Manga de Forros. No le digas así a nuestro... No, pero pará, se van a perder se van a perder el sorteo de 100 lucas. 100 lucas entre nuestros suscriptores, ¿eh? Así que 100 millones de dólares van a ser. 100.000 pesos entre nuestros suscriptores. Vamos a sortear, ¿eh? Lo tengo acá, lo estoy contando. Pará. Como sigamos así, podemos hacer... No. Bueno, pará. Locura, sí. Pero mi reclamo es de que los tipos tienen que decir lo que piensan, sin temor. Porque son cagones. Y por eso es que Maradona era... Casi todos. Por eso es que Maradona... A ver, la convocatoria esta está bajo el lema: tenés que ser muy cagón para no apoyar a los jubilados. ¿Quién lo dijo? Maradona, amigo. Por eso Maradona es y siempre va a ser mejor que cualquiera. ¿Entendés? Pero deberían manifestarse, dejar de ser cagones. El Kun Agüero es abiertamente libertario, abiertamente de derecha el tipo. Al Kun Agüero le importa la gente de guita, no le importa la gente pobre. A Tevez le importa la gente de guita, no los pobres, aunque salió de la propia mierda. Sí. ¿Sí? En una situación horrible social, él pudo salir. Y después miró hacia atrás y dijo, vas a cagar. A él no le importa. A Tevez no le importa lo que le pase a la gente que está en situación de calle, de indigencia, o a la clase media. No les importa a Tevez. Como no le importa al Kun Agüero. Y lo dicen abiertamente. Me parece perfecto. Cada uno después lo seguirá, avalará o no lo que hace el Kun Agüero. Pero el tipo lo dice. Ahora, los otros que piensan diferente, ¿por qué no lo dicen? Porque son cagones. Y el negro Enrique dijo, ojalá hubieran otros campeones mundiales que se expresen a favor de esto, de esta iniciativa de ir a... campeones mundiales que son unos cagones, y el que está dentro es Messi. Si Messi se solidarizó, boludo. Ah, sí, con los jubilados. Con Bahía Blanca. Pensé que me decías. Yo estoy hablando con los jubilados. La iniciativa de los clubes. Al que el negro Enrique dijo, me parece fantástica esta iniciativa, que Chacarita haya puesto primero el primer ladrillo o la iniciativa, y que hoy estén acompañando a los demás hinchas, los demás hinchas, no barras, hinchas autoconvocados. Hinchas que vieron que tienen abuelos. El término barras lo usan los libertos para darle una connotación, viste, que es mala gente, pero son hinchas. Y que van solos, no tiene nada que ver el club. No. Pero bueno, el gobierno va a buscar la forma de penalizar los clubes. De manera que digan, che, pero ¿cómo el club le va a decir a los hinchas, che, no vayan? A ver, van a seguir yendo. Y en realidad están yendo porque... Me parece que donde si se pone medio áspero, se puede llegar a armar, porque se va a seguir convocando más gente, ¿eh?
Mirá, no debería no tendría por qué ponerse áspero por una sencilla razón. Los jubilados, la intención de los jubilados en la marcha de los miércoles es reclamar por lo que creen ellos justo, que es salario, remedios, o sea, vivir, en definitiva. Y después lo que quieren hacer siempre es dar la vuelta al Congreso. Con lo cual, claro, si vos los dejas que den la vuelta y que se manifiesten como ellos quieren, no debería haber problema. El tema es que los milicos están, tienen abstinencia de palo y de gas y no aguantan. ¿Viste? Se gasean encima, digamos. sí. ¿Entendés? Estoy que me gaseo. Tienen la necesidad esa, ¿viste? Entonces, gasean un jubilado, una nenita. Andan chorreando gas. Sí, no paran de pegarle a los jubilados hasta que no escupan las prótesis dentales, ¿viste? Claro, o sea, sí. Lo vimos a la imagen esa, ¿eh? La vimos. Sí, todos sí, la vieron. Sí. O sea. Sí, bueno, cuando le tiraron gas a la nenita, también lo vimos. Claro. ¿Entendés? Entonces, no tendría por qué ponerse picante. Y los hinchas de todos los clubes van a ir, primero, en apoyo, y segundo, para que no les pase eso. Digo, si son más, va a ser más difícil que los caguen a palo. Claro. Es esa la lógica. Y visibilizar el reclamo de los jubilados que hoy te lo reconoce todo el mundo te lo reconoce, de que la motosierra y el éxito económico de este gobierno es a base del ajuste a los jubilados, el desempleo, de todo lo que tiene que estar relacionado, la caída de la industria y el desempleo de todo lo que está relacionado a la obra pública. Porque, a ver, no hay que ser muy capo. Cuando la obra pública se empieza a mover, las economías, tanto locales como regionales, se empiezan a mover. Sí. A ver, ¿por qué sí, hay, al costo del pueblo trabajador, básicamente? Claro, bueno, ¿qué va a pasar con el Hipertehuelche, Calmat o cualquier otra empresa digamos, de materiales de construcción si hay una obra pública que se activa? Digamos, casas. Van a vender más ladrillo, van a vender más cemento. Y van a vender tanto cemento que necesitan otro tipo que vaya, 5 tipos que vayan a despachar ladrillos y cemento. Y esos 5 tipos dicen, bueno, ahora conseguí laburo, podemos salir a comer. Y van a salir a comer con su familia, qué sé yo. Y o así, a la vez va a haber más demanda de materia prima. El que saca la materia prima va a necesitar más gente para hacer... sacar el cemento o para hacer los ladrillos. Y se arma una cadena. Una cadena que hoy está cortada por todos lados. No hay cadena directamente. Los eslabones están todos... andan todos a la deriva. Claro, por eso... lo que va a pasar el miércoles... No va a ser más que un apoyo a los jubilados. Y va a depender si del gobierno van a querer amplificarlo o simplemente ver la forma de que marchen todo lo que quieran. De que sea en paz. Claro. Ese va a ser el problema. Van a querer meter un palito. Ahora yo te digo, la verdad es que tienen una suerte. Porque por más que vos me digas, no, están entrenados y saben dónde pegar y qué sé yo, estamos hablando de gente que tiene 70, 80 años, amigo. Sí. Y si no se le ha muerto un viejo ahí, un abuelito, no han matado a un abuelito ahí en el medio de la calle, no sé. Claro. Ojalá no pase nunca, pero si llega a pasar... No, ojalá que no. Bueno, una vez mataron a un tipo en una manifestación. Que eso lo taparon los medios de comunicación. Se les murió ahí, con la rodilla encima. Fue en el obelisco. Sí. Este gobierno. Se les murió ahí.
Después lo sacaron en una ambulancia, qué sé yo, pero ya estaba muerto. Sí. Yo tengo una sensación de que podría ser peligroso para todos, que tiene que cuidar muy bien sus movidas este miércoles. No vaya a ser cosa que termine mal esto. Sí. Y que sea sí. el detonante. Ojalá que, siempre ojalá que sea en paz y. Siempre hay bueno, una cosita, primero, siempre una cosita, una gota que termina de despertar un. Sí. Y ya me parece que los ánimos están como bastante caldeados igual. Por eso. Bueno, ADOSAC tiene un paro de 48 horas. Miércoles 12. No. Pará. Digamos bien todo. Sí. Se termina. Está el comunicado de la Asociación de Docentes de Santa Cruz, ¿sí? ADOSAC. En Congreso Extraordinario, con la presencia de los congresales, de las 14 filiales. Y habiendo cumplido un paro de 48 horas con más del 80% de los docentes adheridos, o sea que no es un paro ideológico, digamos. Hay un paro, ¿no? El Congreso ratificó el rechazo a la oferta salarial por la última paritaria, declarándola como insuficiente, exigiendo una recomposición salarial que nos acerque a la canasta básica total patagónica. ¿Sí? Patagónica, no a la de los chetos de Buenos Aires. La lucha iniciada incluye la defensa de puestos de trabajo. Este es un punto fundamental porque me dicen que el gobierno provincial tiene como un objetivo de achicamiento del sistema educativo santacruceño. Y achicar el sistema educativo es echar gente. Es decir, los tipos van a cerrar, por ejemplo, no sé si en algún colegio tenías una escuela de oficio, bueno, afuera. Y ese afuera es todo el personal. Desde preceptor, desde docente. Por el lado del gobierno provincial dice no, lo vamos a mantener, van a ir por ahí. Pero no lo han garantizado. Han dicho, sí, pero. Y del dicho, ¿viste? Pero hay una intención fuerte del gobierno provincial de achicar el sistema educativo provincial. Sí. Bueno, entonces, la lucha de ADOSAC hoy es también en defensa de los puestos de trabajo y el mantenimiento de las escuelas para que sean un espacio educativo con higiene y seguridad apropiadas. Esto también, a ver. Una de las imágenes que circuló hace pocas horas, una escuela que se cayó un paredón. Tiene que estar bastante flojito. ¿No es vieja esa imagen? No es nueva. Me parece que es vieja. Bueno. Tiene que estar muy mala la construcción como para que un vientito te tire. Y bueno, ahí hay una falta. Bueno, bueno. Importante hoy. Bueno. En definitiva, resuelve esta asamblea rechazar la propuesta efectuada por el gobierno. Ellos la encuentran insuficiente y ratifican la contraoferta presentada en la paritaria, que consiste en medida de no innovar para que ningún docente pierda la carga laboral que ejercía hasta la finalización del ciclo lectivo 2024, es decir, no me eché a ninguno, ni le saqué las horas, ni me lo disminuya, ni nada de eso. Discutir los costos de los diferentes niveles y modalidades en una comisión ad hoc para ser homologadas en paritaria inmediata. Ratificar la cláusula gatillo automática y permanente en el tiempo. Claro, ¿qué pasa? A ver, la cláusula gatillo es medio que te salva un poquito, pero no tanto.
Porque ponele que vos... Claro, porque ponele que el gobierno te dice de inflación hay 0,5 y te va a dar eso. Y sí. Más el porcentaje que habían dicho que era de acá hasta octubre. Ahí entra el INDEC. INDEC. De acá hasta octubre, un 1, un 2, un 1, un 2. Bueno. Y sabemos que en Argentina todo puede pasar. Hoy tenés 2% y mañana se te disparó a 15 la inflación. Con lo cual, vos no podés cerrar una paritaria así, entregándote de mano de pies y mano atados. ¿Sí? Bueno, adelantar y mejorar los porcentajes propuestos para el primer semestre. Es decir, lo que busca DOSAC es, no me la tires hasta octubre. Recomponeme con lo que vos decís, pero dámelo ahora. Claro. En estos meses. No a octubre. Dámelo ahora. Esa creo, creo que está por ahí la llave como para destrabar. Si el gobierno provincial le arregla la contraoferta, sería la contraoferta, porque ya no sé cuántas van. Consiste. Bueno. Si el gobierno provincial le ofrece, bueno, está bien, de acá a ver qué estamos, marzo, abril, mayo, junio. Bueno, de abril a junio, vos en junio vas a tener todo completo, lo ofrecido. Es decir, no sé cuánto, creo que 38, un poquito más. Si te da todo, si todo lo que están ofreciendo te lo da antes del primer semestre, antes de terminar el primer semestre, bueno, claro. Ahí hay muchas posibilidades que se destrabe. Se levante el paro. Adelantar y mejorar los porcentajes propuestos por el primer semestre. Revisión en junio para discutir la recomposición salarial del segundo semestre. Mejorar las condiciones edilicias de las instituciones educativas para asegurar un ambiente de trabajo adecuado a la mayor brevedad posible. Por estos motivos centrales, resolvemos un nuevo paro de 48 horas para los días miércoles 12 y jueves 13 del corriente mes y año. Es decir, este miércoles y jueves. ¿No? Sí. Y desarrollar movilizaciones y actividades. Trabajar con otras organizaciones gremiales en lucha y realizar acciones en conjunto por el triunfo de nuestros reclamos salariales y laborales. Asimismo, manifestamos insistir en el cumplimiento del 25% del presupuesto educativo establecido por la ley 3305. Bueno, esa también es otra, ¿ves? Acá está lo que te decía. No están cumpliendo con este 25% del presupuesto destinado a la educación. Claro. Es decir, no están gastando la guita que tenían asignada y vaya a saber a dónde la están mandando. A los community managers, no sé. A Cerimedo se la están dando. Rechazar la reducción salarial de los directivos de escuelas rurales. Hay que ser muy hijo de puta para bajarle los... Y sí, hay que ser muy hijo de puta. No lo pensé, pero no lo dije. Usted lo dijo. Está bien. Está. Pago de título a quienes acceden a cargos con bajas condiciones. Sí. Rechazar la pérdida de puestos de trabajo que exigimos la continuidad de, bueno, no sé qué es esto, una resolución. Artículo, resolución, sí. Es largo, sigue. Bueno, hasta repudian la represión contra los jubilados. O sea, está bastante completito, ya lo vamos a dar cuenta de todo esto. Así que paro miércoles y jueves. Miércoles y jueves. Paro docente. Sí. Dos minutos tenés. Es el momento. Es tu momento para que. No, dale, 2 minutos. Faltan 7 minutos. Tenemos que hacer un montón de cosas todavía. ¿Qué quiere que.? Yo manejo el programa. Hoy el final lo voy a manejar todo, señor. Usted siga con. Pero no me vas a dar pie a que te diga nada de tu super recomendación. Faltan poquitos minutos para que diga el consejo para los que tienen caspa. Voy a solucionar la vida. Che, miralo en qué anda. No, esto es una...
Cerro Vanguardia se jugó la Supercopa de verano. Bueno, están en Disney estos muchachos. Che, ¿terminaron con el concurso ese de los parecidos? No ¿Dónde sé. era eso? No sé. No sé, boludo. Es joda, boludo. Están jodiendo. Esto es una joda. Está todo Se prendido cae- fuego y esto están haciendo copa. No, el concurso de los parecidos era mundial. Era muy bueno. Néstor González estuvo con el intendente Pablo Brazo. Dice, acá estoy con el compañero, nunca perdió la humildad. Tremendo compañero, dice. Necesitamos, es lo que necesitamos para transformar esta triste realidad. ¡Epa! Las fotos políticas son, ¿eh? Bueno, Néstor González hoy no ocupa lugar, pero bueno. Estuvo. No quiere decir que no sea debe- un referente, ¿eh? Algo debe traccionar. Claro. Sí. Sí, yo el otro día lo vi en. Estaba con la militancia ahí, en reuniones. Vamos a sacar un día de esto. ¿Qué anda haciendo? Bueno, a ver qué más, como para ir despidiendo. Está bajando la intensidad del innombrable, que es un montón. ¿Eh? Está bajando la intensidad del innombrable. No lo escucho tanto acá. ¿Quién? Te escucho- ¿Quién? El innombrable, el viento, señor. Ah, bueno, qué sé yo. Bueno, dale, ¿qué más? ¿Qué más? Dale que nos vamos. Lo veo el intendente que La está IA puede recibiendo a hacer trampa. gente. El estudio sugiere Ah, que la sí. IA, no, la IA es una cosa es un de loco. montón esto, boludo. Bueno, Cada vez da hubo más plan miedo de esta ordenamiento porquería. barrial, vecinos y el municipio trabajaron en conjunto para mejorar nuestros barrios de la localidad de Río Gallegos. Bueno, Sí. hubo limpieza, hubo viñelería, máquinas trabajando por acá y por allá. Eso está bueno. Siempre me hace acordar a nuestras coberturas. Textiles y calzados, esto es economía, no logran recuperarse la caída en la producción y las ventas en el comienzo de este 2025. ¿Qué pasa que están andando los dos juntos acá? No sé por qué se larga Peter Gabriel a cantar cuando estoy hablando. Quieren salir. Bueno, dale, que salga. No sé qué le pasa. Está loco esto, ¿eh? No, ahora Sí, salió loco. hoy el Una estudio cosa tuvo loca. vida. Hoy el estudio tuvo vida propia. Eso es lo que Una quiso cosa loca. todo el programa. Sí, mandémosle un saludo a nuestra prima que puso un hola ni bola, le dimos. Sí, y por se eso. tuvo ¿Y que qué ir. dije yo? Ojo, atención que llegó prima. Sí. Escuchamos la música de Tears for Fears. Everybody wants to roll. Quedan 2 minutos de programa. Y 59 le doy el consejo. To rule the world. En segundos del consejo de nuestro productor para eliminar la caspa. Bañarse, va a decir ahora. No, eliminarla no. Es un. No, El no es para arranque eliminarla. del 2025. Yo no dije que era para eliminarla. El arranque del 2025 no trajo alivio para la industria manufacturera, según los últimos datos del mentiroso INDEC y la Unión Industrial Argentina, la UIA. El sector sigue mostrando señales de estancamiento con textiles y calzados entre los rubros más golpeados de la industria. Y sí. Olvídate. Cuando empiece a caer. Bueno, ya empezaron a entrar productos de afuera. No entran tantos tampoco. ¿Qué van a entrar si la gente no tiene un mango para comprar nada? Claro. ¿Entendés? Pero bueno. Así es muy difícil. Sí. Bueno, te queda un minuto. ¿Te alcanza un minuto o sigo? Sí.
terminamos. Bueno, información de nuestro portal web info24org.com. Las CIAs pueden hacer trampa. Un estudio sugiere que sí. Un equipo de investigadores descubrió que en varios modelos de inteligencia artificial, recurren a estrategias de trampa para cuando juegan al ajedrez contra oponentes superiores. Los hallazgos publicados en el servidor de preimpresión plantean interrogantes sobre la confiabilidad de los modelos de IA en otras tareas. Me parece que está mal enfocado. Me mandó un saludo mi prima. Me parece que está mal enfocado. Porque la IA no es que hace trampa, busca ganar, que es diferente. Claro, sí, y es la IA. Y se hace. Olvídate. Y se hace de los recursos que tenga a mano. Y si tiene que hacer una cosita, y bueno, lo va a hacer porque el objetivo es ganar. Sí. Y igual le dijiste a la IA, vos tenés que ganar. Y bueno, esto termina con un Skynet y nos invaden, nos matan y van a hacer chorizo con nosotros. Olvídate. Sí, le mandamos entonces un saludito a Mónica que está en Esquel. Sí. En Esquel nos está escuchando. En Esquel nos está escuchando. Nada más y nada menos. Le mandamos un abrazo grande a Mónica, a sus vecinos y a todo Esquel. Y a todos los que me conocen, dijera. Bueno, mi consejo para la caspa. Pará. Atención, pará. Con esto me retiro, ¿eh? Corté la música. Cortá la música. Sí. Y con esto me despido. No. Pará. Después no vuelvo más. Mi consejo para la caspa. Pará. ¿Qué me vas a poner? No me pongas. Quiero poner una música. A ver. Ahí está. A ver, Dale, larga. Mi consejo para la caspa es muy simple. Usar ropa blanca. Nos vemos también. Sos un pelotudo. Sos un pelotudo. No. Y a este chabón le pagamos. A este tipo le pagan. Qué pelotudo. Ropa blanca. Bueno. De esta manera se va el episodio número 4. Si no me equivoco, de F5. Los esperamos este miércoles de 17 a 20. Aquí por nuestro canal de YouTube @info24org. Suscríbanse a nuestro canal y de esa manera también nos dan una manito. Si no, váyanse a la señal digital Info24 Radio. Ahí pueden escuchar música las 24 horas desde cualquier punto de nuestro planeta. Nos vemos. Gracias. Chau. Chau.